¿Qué quieres saber de los notables? Pregunte usted, aquí lo espera. De pronto, la palabra sismo entró en el lenguaje cotidiano de los rosarinos. Durante un par de minutos sentimos en carne propia el temor y el desconcierto de algo que en realidad estaba pasando lejos. Hay otras cosas que nos pasan más seguido y verdaderamente nos tocan, desde las inundaciones hasta las sequías, pasando por el granizo y el exceso de calor. Se habla de cambio climático, de calentamiento global, y las miradas son diversas. Algunos aseguran que son solo cambios naturales y otros advierten la mala acción del hombre sobre la naturaleza. Desmontes, urbanizaciones, canales clandestinos de riego, excesivo uso del suelo, abusos de la producción, utilización de agroquímicos. Está claro que cuando se habla del clima no se puede pensar solamente como un hecho natural o pasajero. Ya se habla incluso de fuertes lluvias para los próximos meses. ¿Hasta dónde estamos pensando realmente en los aspectos sociales y en la salud de cada uno? ¿Qué preocupación mostramos ante las desgracias de gente que sistemáticamente viene soportando estas inclemencias? ¿Qué tiene que ver la producción desmedida y las ambiciones económicas en todo esto? Las respuestas, por un lado, la dan los ecologistas, quienes muestran dureza al hablar de las cuestiones productivas. Por otro lado, están las miradas precisamente productivistas, que niegan estar en contra del medio ambiente y que aseguran que la producción y la ecología pueden convivir pacíficamente. Hoy en Los Notables tenemos las dos miradas. Expertos en estos temas debatirán de tal modo que permita encaminar las opiniones hacia un camino de acuerdos, o no. Algunos temas de la agenda de hoy pueden parecer inquietantes en un entorno basado en la ecología, urbanizaciones, siembra directa, agroquímicos, seguridad alimentaria y ambiental. Una aclaración: la conductora habitual de nuestro programa, Sabrina Nardi, no está con nosotros hoy por un malestar ciertamente pasajero y estará seguramente la semana que viene. Será reemplazada entonces por otra profesional con mucha experiencia, Marcela César Fierro. Empieza otro programa imperdible de Los Notables. Los Notables. Son Los Notables. Producción periodística, Guillermo Batalaro. Participación periodística, Agustín Indelangelo. Operación técnica, Luciano Badino, Nicolás Franceschetti. Musicalización, Jorge Canepa. Coordinación, Caterine García. Locución comercial y hoy, conducción, Marcela César Fierro. Dirección general, Oscar Cecini. Los Notables. Muy buenos días a todos, aquí estamos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, junto a mí, Agustín Indelangelo, para sortear todo este sábado sin Sabrina y con expertos en climatología, en agronomía. Me siento tranquilo porque la gente que está acá enfrente, como siempre, ¿no? Pero en este caso son grandes expertos, así que nos van a ayudar a sortearlo de la mejor forma. Totalmente. Están con nosotros María Beatriz Pilu Giraudo. Todos te conocen como Pilu. Sí, totalmente. Ingeniera agrónoma, productora, asesora y presidente de APRESID. Está el señor Rubén Piacentini, investigador superior en el Instituto de Física Rosario, dependiente de CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario, jurado del último informe mundial sobre cambio climático de Naciones Unidas, y también Eduardo Spiaggi, docente de la Facultad de Veterinaria y director del Observatorio del Sur. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, Para arrancar, la pregunta fácil, o no, mejor dicho, no va a ser tan fácil. ¿Qué es el cambio climático?
Y bueno, Rubén, obviamente, Piacentini. De acuerdo. El cambio climático, desde un punto de vista científico, sería una modificación del clima. En realidad lo que estamos observando estas últimas décadas, ha comenzado con la revolución industrial, pero se ha incentivado en las últimas décadas, es un calentamiento global, porque el cambio podría ser hacia un enfriamiento de la Tierra. Lo que se observa es que la Tierra en su conjunto, salvo algunas mínimas regiones, pero en gran proporción se está calentando. ¿Por qué? Y porque hay datos, en particular con termómetros o equipos que miden la temperatura en el mar, en distintos lugares, estaciones meteorológicas, satélites, etcétera, muestran que en el siglo pasado aproximadamente del orden de 6 décimas, que parece poco pero es muchísimo, porque en el último milenio, y aún si tomamos desde el nacimiento de Cristo más 2000 años, prácticamente la temperatura de la Tierra no había modificado. Y de golpe se produjo un cambio muy grande que ha impactado en todos los órdenes. ¿Y por qué calentamiento y no enfriamiento? ¿Por qué calentamiento? Porque hay responsables de ese calentamiento. Y entonces, una vez que tenemos claro de que el clima ha cambiado, la segunda cuestión que tenemos que analizar es, como bien preguntaste, ¿a qué se debe ese calentamiento? Y si somos los humanos o es natural el calentamiento. Y justamente el último informe de Naciones Unidas enfatiza lo que ya se había analizado en informes anteriores, que somos los humanos los responsables en gran medida del calentamiento. Yo diría que aproximadamente un 98% del calentamiento, solamente un 2% es el sol. Porque claro, si fuera el sol, entonces nosotros no podríamos hacer nada. Es un fenómeno natural. Sin embargo, si somos nosotros, tenemos que primero saberlo y después qué medidas tomar para modificar este calentamiento. Una pregunta para Pilu. ¿Qué relación hay entre la producción y el progreso con el calentamiento global y las inundaciones? Bueno, la revolución que ocurrió en la agricultura en los últimos 30, 40 años realmente fue una gran herramienta para paliar este problema del calentamiento global, porque durante miles de años la agricultura se hizo bajo labranzas y eso implica una fuerte emisión de gases de efecto invernadero, que son los grandes responsables del calentamiento global que recién explicaban, y entonces la introducción de la siembra directa, o sea, en no laborear más el suelo, disminuyó en gran medida estas emisiones en más de un 60%, y entonces es una gran herramienta como para disminuir este calentamiento global, además de otras varias ventajas. Bueno, pero expliquemos un poco qué es la siembra directa. La siembra directa es no laborear más el suelo. Antes el suelo se pasaba con mucha maquinaria, con muchas labranzas, para refinarlo, para dejarlo bien preparado para que pase la sembradora y deje la semilla, y para eliminar todas las malezas, o sea, todos las otras plantas que competían con los cultivos. Lo que hace la siembra directa es aprovechar los residuos de la cosecha anterior. Una vez que pasa la cosechadora, se desparraman lo más uniformemente posible sobre el suelo. Esto hace un colchón de protección para el suelo, para los vientos, para las excesivas temperaturas extremas, tanto frías como calientes, para la acción del viento, y tiene una gran ventaja en lo que es el impacto de la lluvia. Cuando la lluvia cae sobre el suelo, cae con mucha fuerza, y entonces este colchón amortigua y hace que el agua penetre con mayor facilidad, se capte y se pueda almacenar en el suelo. Recibimos en esta mesa a nuestro colega Leonardo Strengaro, periodista de la casa. Buen día, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal? Buen día para todos. Hola, buen día, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Sí. Sí, yo quiero ahí hacer un comentario en lo que decía acá la colega Pilu, que en realidad, si nos ponemos a ver lo que pasó en estos últimos meses con las inundaciones, que fueron en periodo de lo que se llama barbecho, no había cultivos sobre la tierra, y la soja deja muy poco barbecho, superficie, restos orgánicos, y la siembra directa, así como vino a prevenir la erosión en algún punto, después de años de hacer siembra directa, el suelo se compacta y pierde, además con todos los venenos que se usan en la producción, que acá traje un artículo del diario La Nación de hace 2 meses, creció el 9% el mercado de agroquímicos por expansión de las malezas, ¿no? Entonces, cada vez más veneno mata la vida del suelo, y la compactación que producen las maquinarias, más los efectos de los venenos, hacen que los suelos pierdan capacidad de absorción. No estoy de acuerdo con lo que dice acá la colega.
Pilu. Bien. Pilu, ¿vos qué opinas? Yo primero que todo quería comentar que la siembra directa por sí sola como herramienta no alcanza para solucionar todos los problemas. O sea, empezamos a contar lo que es la siembra directa, que fue el gran cambio, y lo unimos a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, hablando del cambio climático. Pero realmente la siembra directa, para que tenga todos sus beneficios, tiene que ir acompañada de otras buenas prácticas agrícolas, y hay dos que son inmediatamente tan importantes que acompañan a la siembra directa, como son la alternancia de cultivos y la reposición de nutrientes que usan estos cultivos. Y lo que viene pasando los últimos años, lamentablemente, es una siembra masiva de soja como monocultivo a lo largo de los años. Hoy ocupa más del 70% de la superficie. Hay muchos factores que determinan ese monocultivo. El principal factor son, lamentablemente, políticas desacertadas que impiden la utilización de los otros cultivos, y entonces esto sí, y aquí concuerdo, genera un problema grave, porque no solo favorece la aparición de malezas que resisten, porque se usa siempre el mismo paquete tecnológico a lo largo de los años y en las distintas zonas, y entonces eso promueve que la naturaleza se resista con mayor vehemencia a la mano del hombre. Pero realmente tenemos la tecnología para que eso no ocurra, y creo que la discusión en ese sentido va por otro canal. Ahora, Eduardo, hablaba de los agroquímicos, de los venenos. Sí. ¿Todos los agroquímicos son malos? Yo creo que hay distintos grados de toxicidad, son todos tóxicos. Después hay grados de toxicidad, después depende de cómo se usan. Sí. Lo que yo creo es que acá estamos viendo, Diario de la Nación, que no podemos estar de acuerdo con esto, de que aumente el uso de agroquímicos por la expansión de las malezas. Se están haciendo mal las cosas. Yo creo que no es solo la siembra directa es buena o mala. Yo coincido en que es una técnica, y en el sentido de prevenir la erosión del suelo ha sido útil. El modelo que se aplica en 20 millones de hectáreas del país no es sustentable, y a mí me preocupa que se use el término agricultura sustentable cuando la sustentabilidad a veces es solo económica o se mira el suelo. Hay impactos crecientes socioambientales. Hoy los pueblos están levantados, están pidiendo que no le fumiguen cerca, cosa que me parece muy razonable. Y hay oposición, por ejemplo, a que se modifique la ley de agroquímicos, a llevar la distancia de fumigación a los pueblos a 500 metros. ¿Quién se puede oponer a eso? Sin embargo, hay una resistencia increíble de los productores a no fumigar cerca de la gente. Yo creo que estamos en un problema que además es complejo, no es sencillo, no es que corriendo un poco las fumigaciones se soluciona todo. Yo creo que nos tenemos que sentar, y yo saludo que estemos sentados en esta mesa y agradezco la invitación, de que el problema es muy complejo y de que por lo menos tenemos que ir a una minimización del uso de agroquímicos y no fumigar cerca de la gente. Pero Responsabilidad social, digamos, en cuanto a todo. ¿Tengo la posibilidad de hablar al respecto? Sí. La verdad que los fitosanitarios, estos a los que nos estamos refiriendo, o agroquímicos, están muy bien reglamentados por distintos organismos, no solo nacionales sino internacionales, y la exigencia de utilización de baja toxicidad es cada vez mayor. Se imaginan que nosotros, como productores o como técnicos que estamos en contacto directo con estos productos, somos los primeros interesados en que esto ocurra, y los primeros interesados en conocer si hay un cambio en la determinación de toxicidad de estos productos, porque somos los primeros damnificados, nosotros, nuestras familias, nuestros entornos, nuestras comunidades. Más allá de eso, no solo es el fitosanitario que se utiliza, sino cómo se utiliza, en qué momento se utiliza, para qué se utiliza, cómo se aplica y cómo es el cuidado del operario. En lo que se refiere a uso de fitosanitarios, si bien el uso de fitosanitarios es, no sé si es creciente por la cantidad por hectárea o después hablamos, si quieren, el problema de malezas resistentes que ocasiona un mayor uso en ese sentido, pero como paquete de uso de fitosanitarios hay muchísimas otras tecnologías que nos están ayudando a usar menos, por ejemplo, todo lo que es biotecnología de resistencia a insectos, por ejemplo. Y en ese sentido, lo que se refiere a aplicaciones periurbanas, realmente cuanto más desarrollado es el país, menor es la distancia
para aplicar, porque todos los productos que tenemos que usar para controlar plagas domésticas, como son roedores, arácnidos y todo ese tipo de cosas, o sea, arañas y todo ese tipo de plagas, son mucho más tóxicos, lo mismo que los productos de uso doméstico, son mucho más tóxicos que los que usamos en el campo. Entonces, el foco para reglamentar las aplicaciones periurbanas los tenemos que decidir juntos entre funcionarios de gobierno nacionales, provinciales, locales, usuarios de todos estos productos, productores y la población en su conjunto a través del Consejo Deliberante, por supuesto, u organizaciones, pero hay una forma de establecerlo que es a través de las buenas prácticas agrícolas, controlando en el momento que se aplican, cómo se aplican, los fitosanitarios que se aplican y la toma de recaudos en ese sentido, y la verdad que es una excelente salida, no solo para proteger, para seguir promoviendo la producción, que es una demanda de no solo de Argentina, sino de gran parte del mundo que espera de nosotros, sino también para la tranquilidad de que lo podemos hacer cuidando los recursos naturales y fundamentalmente protegiendo la salud humana. El reclamo más fuerte está vinculado al producto. Veo que el análisis de todo siempre enfoca hacia cuál es el producto más que el sistema, ¿o no? No, yo creo que son las dos. Nosotros planteamos las dos cosas, digamos, o sea... ¿Y cuál es la solución, por ejemplo, que se plantea ante una población que es cada vez más creciente y demandante de alimentos bajo otro sistema que no sea el que está actualmente? Hay otros sistemas productivos que más han mostrado efectividad. Por ejemplo, la agroecología a lo largo del mundo tiene miles de experiencias exitosas. O sea que yo creo que... Con autoabastecimiento hacia todas las poblaciones. Por supuesto, yo creo que, claro, a ver, una cosa es que si nosotros plantearnos para qué vamos a producir solo para exportar. Si la soja no es un alimento para nosotros, es un alimento para otras partes del mundo, que se usa además para alimentar animales en general o en otras partes del mundo. Supongamos que sea eso el modelo, yo creo que es discutible también. Yo creo que, por ejemplo, el potencial que tiene pensar en todos los pueblos y comunas de la provincia de Santa Fe nomás, produciendo alimentos, primero para sus poblaciones, porque si uno, y por ahí me gustaría que Rubén opine en esto, lo que es la huella ecológica de la producción de alimentos, es impresionante. O sea, está bien, la labranza conservacionista disminuyó un poco las emisiones, pero el sistema productivo en base a traslados y en base al uso de la producción de agroquímicos que crece, también tiene huella ecológica por ese lado, y impacta por ese lado. Entonces, cuando hablemos de impacto en el calentamiento global, tenemos que armar el sistema en su conjunto. Por ejemplo, que la leche viaje 300 kilómetros de ida y de vuelta a una usina láctea, tiene una huella ecológica, y eso ya no es labranza, es el sistema productivo que tenemos que analizar. Por ejemplo, que la verdura viaje de Venado Tuerto a Rosario todos los días en un camión a buscarla, eso es huella ecológica de los alimentos. ¿Por qué no estamos pensando en la producción local con valor agregado de alimentos para toda la población? Esos son miles de millones de dólares posibles para las comunidades y para el Estado. O sea, discutamos eso también, o solamente el único modelo que tenemos es la soja transgénica, que además, vale la pena decir, Europa la tiene prohibida, los europeos son tontos. ¿Por qué no tienen autorizados los transgénicos en toda la Unión Europea? ¿Qué pasa? Preguntémonos. Ecología y producción, dos ejes importantes en este programa de Los Notables. Nos comunicamos a través del 7075, le decimos a toda la audiencia, ya saben, colocan LT8, dejan un espacio, escriben el mensaje y lo envían al 7075. Nuestro WhatsApp 3415-100-830. La página en Facebook, Los Notables. Y líneas directas para nuestros oyentes, 422-9514, 422-9515. Pregunte usted, charle con ellos, diga qué quiere saber de los notables. Pregunte usted, aquí lo espera. Y seguimos en esta mañana muy linda de Los Notables, con esta mesa que está integrada por María Beatriz Pilu Giraudo, ingeniera agrónoma, productora y asesora, presidente de APRESID,
Rubén Piacentini, investigador superior en el Instituto de Física Rosario, dependiente del CONICET y de la UNR, jurado del último informe mundial sobre cambio climático de Naciones Unidas, y Eduardo Spiaggi, docente de la Facultad de Veterinaria y director del Observatorio del Sur. Bueno, y una pregunta que me inquietó demasiado la respuesta. Yo le pregunté a Rubén Piacentini si estábamos a tiempo de salvar al mundo del cambio climático definitivo, y me dijo, en parte sí. Ese en parte me asustó bastante. ¿Por qué en parte, Rubén? Bueno, en parte porque depende de nosotros. Si hemos dicho que en un 98% somos los responsables del cambio climático, y encima el Sol ha sido degradado en cuanto a su acción respecto al cambio climático. En el informe anterior de Naciones Unidas se le atribuía del orden de 7-8% del calentamiento en los últimos siglos, sí. Y en este último informe solamente el 2%. Porque la actividad solar ha ido disminuyendo, no nos afecta directamente, pero sí puede llegar a afectar la atmósfera y modificar algo la temperatura ambiente. Decimos en parte porque son lo que Naciones Unidas llama escenarios. ¿Qué va a pasar en el futuro? Exactamente nadie lo sabe, pero sí podemos hacer predicciones. Podemos decir, si continuamos con la situación actual, en inglés es famoso business as usual, sí. Seguimos como hasta ahora, nos vamos hacia unos 4 grados, 5 de calentamiento, de temperatura promedio mundial hacia fin de siglo. Si por el contrario tomamos medidas intermedias, ejemplo, ahorramos energía, materiales, hacemos producciones más eficientes, cuidamos la energía en general contaminante y la reemplazamos por energía no contaminante, nos vamos hacia 2 o 3 grados a fin de siglo. Y si realmente ya comenzamos a hacer cambios, no podemos parar completamente el cambio climático, pero por lo menos vamos del orden de 1 grado más este siglo de calentamiento. Parece una utopía, que ya empecemos a hacer algo si no hicimos hasta ahora. En realidad es una utopía, pero lo notable del cambio climático es que se pide un esfuerzo similar al que ha hecho la Tierra para destruirse. La Segunda Guerra Mundial hizo un esfuerzo equivalente. Lo que pasa es que lo usó para crear sistemas de guerra, para invadir países, para hacer un esfuerzo para matarse. Si ese mismo esfuerzo lo aplicáramos para cambiar inmediatamente, y no es tan complicado. Yo viví en Francia cuando ellos se dieron cuenta que ellos no producen petróleo, los países productores, el famoso caso de la crisis del 1973, le cerraron la canilla por un tiempo. ¿Se imagina un país entero sin petróleo? No puede moverse, se cae. Entonces se dieron cuenta y ¿qué hicieron? Tomaron medidas urgentes y en 4 años redujeron a la mitad el consumo de energía en las viviendas. Estamos en contacto con el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra. Él es profesor de agroclimatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Buenos días, ingeniero, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, estamos en esta mesa con periodistas y con nuestros invitados, pero lo vamos a dejar a Leonardo Strincaro que le haga una primera pregunta. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué bien, cuentas? Bien. Habíamos mantenido una charla durante este principio de año y vos graficabas cómo se veía la perspectiva del clima para el desarrollo productivo en este ciclo, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo en este momento? Bueno, hablamos en ese momento que venía un episodio del Niño, que ya está instalado a partir de abril aproximadamente, quedó instalado. Recordemos que el Niño es una modificación de la circulación global, es cuando pierden velocidad los vientos alisios, que son los vientos ecuatoriales, entonces producen sequía en toda la franja ecuatorial. Tiene sequía y calores muy grandes la India, China, Australia, Malasia, donde se produce la palma aceitera, Sudáfrica, el norte de Sudamérica, y llueve más, los 2 áreas donde llueve más son Norteamérica, el área agrícola norteamericana, sobre todo la parte sur, los estados del sudeste, y también todo lo que viene a ser el sudeste de Sudamérica, o sea, la región oriental del Paraguay, sur de Brasil, o sea, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, todo el litoral fluvial y atlántico de Argentina y la República Oriental del Uruguay. Se reconoce el fenómeno porque se calienta el mar frente a Lima, frente al Perú, entonces se ve una mancha de aguas calientes ahí, que es lo que alerta acerca de que hay un episodio del Niño. Después se van manifestando estas otras efectos, ¿verdad?
este niño de este año se publicitó como que iba a ser el niño más intenso de todos los siglos. Hasta ahora es un niño bastante intenso, muy precoz sobre todas las cosas, pero no ha producido tan grandes desastres, ¿no? Porque en realidad la India todavía no tiene ningún impacto productivo, ni China. Australia tiene una leve sequía, pero no se nota una sequía fuerte. Y aquí en el cono sur, digamos en el sudeste de Sudamérica, ha producido algunos episodios de lluvias fuertes. Las lluvias de principios de agosto que anegaron la cuenca del Salado son parcialmente atribuibles al Niño, tienen que ver también con otro proceso que tenemos en marcha, que es el calentamiento del Océano Atlántico. Entonces seguimos en esa perspectiva, que es de un año bastante llovedor, bastante tormentoso, donde la fortaleza es que son años muy buenos para la producción de maíz y soja, tanto aquí en Sudamérica como en Estados Unidos. Entonces se logran grandes volúmenes de producción, pero baja el mercado de Chicago, respondiendo a que hay una gran cantidad de grano en perspectiva, ¿no? Bien. Después, las debilidades o problemas que tiene el Niño es que es malo para los cultivos de invierno. Para el trigo, la cebada, son años de inviernos cálidos, muy húmedos, así que estos cultivos se ven atacados por enfermedades. Es malo para la ganadería, porque lo que ocurre es que se anegan los campos bajos donde está la cría, y entonces esto que le causa pérdidas a los ganaderos, tienen que buscar campos altos, darle ración a los animales, ¿verdad? Y después hay problemas de crecidas del río Paraná, del río Uruguay, que ya el río Uruguay ha producido varias evacuaciones en su recorrido, y de lo que estábamos diciendo ya, que es que la cuenca del Salado es muy vulnerable a las lluvias fuertes del Niño, porque no cuenta con buenas obras de prevención, y aún porque las que están hechas están mal hechas, ¿verdad? Y en este momento, en ese sentido, tenemos tanto el litoral fluvial, o sea, Corrientes, Entre Ríos, la costa del Paraná de la provincia de Santa Fe, y la cuenca del Salado muy, muy vulnerables a que puedan volver a producirse lluvias intensas, que esto es muy probable pensando que tenemos un El Niño en marcha. Eduardo, antes de que el panel te consulte otras preguntas, a mí me gustaría que le expliques a la audiencia cuánto dura o por cuánto tiempo se extiende un periodo de estas características. Con mucho gusto, faltó decirlo, tenés razón. El Niño es un fenómeno anual. Nace aproximadamente para una Semana Santa y muere en la siguiente Semana Santa, porque es notable cómo la forma en que calcula la Iglesia en la fecha del domingo de Pascua logra pegarle a una tormenta fuerte, ¿verdad? Que fíjate que varios de los problemas de inundación y cuestiones que ha habido ha sido ahí sobre el entorno de la Semana Santa. Contrariamente a otros fenómenos como el calentamiento del Atlántico, son mucho más largos. El Atlántico está 30 años frío, 30 años caliente más o menos, o sea que ahora este calentamiento del Atlántico, que se inició en 2007, probablemente siga unos 20 años más o 25 años más. Bien. Pilu, la pregunta tuya. Hola Eduardo, buen día. Y la pregunta que nos hacemos en el campo todos estos días y subiéndonos a tu comentario de un invierno cálido como el que tuvimos, ¿qué pasa con las heladas tardías? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bueno, mira, aparentemente después de esa irrupción de aire polar que hizo nevar en Mar del Plata, entre otras cosas, y que mató algunos trigos en estado vegetativo, porque al no haber tenido frío, los cultivos no se rustificaron, entonces estaban muy sensibles al frío. Aparentemente ya pasaron los fríos más fuertes, pero mismo hoy a la mañana ha habido una entrada de aire polar al sur, y va a haber otra más o menos para el 27 de septiembre, y posiblemente alguna más en los primeros días de octubre, pero son entradas de aire polar bastante débiles, que no producen heladas generales, no parece que revistan una gran importancia como riesgo para el agro. De todas maneras, es un año que no son del todo recomendables las siembras demasiado tempranas de maíz, por ejemplo, ¿no? Aprovecho que lo tengo también acá, Rubén Piacentini, para preguntarle a los dos.
¿Qué pasó con esta semana con el sismo en Chile, con el terremoto? Bueno, es un fenómeno de la placa sudamericana que está a varios kilómetros de profundidad, entonces prácticamente relacionarlo con el cambio climático que se produce en la superficie, y a lo sumo ese calor se propaga a algunos metros. Se ha medido en las últimas décadas y aún más todavía del orden del siglo y medio, un incremento de la temperatura subsuperficial, es decir, debajo de la superficie terrestre, porque se transmite el calor superficial hacia abajo. Entonces, prácticamente no lo podemos relacionar con el cambio climático. Es un fenómeno de las placas que van produciendo no solamente lo que nos está pasando ahora. Si pensamos que los Andes tienen unos 20 millones de años, quiere decir que antes no existían. 20, 30 millones. Quiere decir que los dinosaurios que vivieron hace 60 millones de años para atrás, en realidad podían pasar libremente desde una costa a la otra. O sea que la Tierra se ha modificado de una manera notable y ahora estamos sintiendo algunos de sus efectos. Eduardo. Bueno, ya en principio estoy de acuerdo, además el especialista es Piacentini, ¿no? Pero si quieren un comentario, puede ser un comentario subversivo, ¿me autoriza Piacentini? Sí. ¿Eh? Yo soy pacifista, mientras no sea... No, yo no dije belicista, sino subversivo. Sí, no, entiendo plenamente su punto de vista. Que es diferente. No, yo te pondría en realidad yo pongo a tu consideración una teoría que me contó un colega tuyo, que es Miguel González, no sé si lo ubicas, el sedimentólogo, que hace muchos años vive en González Charles. Y hablando de esto, me decía Miguel González que puede haber algún efecto de la forma en que se han modificado las barreras de hielo. Porque ocurre que el Polo Sur está en una etapa en que ha crecido la barrera de hielo invernal enormemente y ahora estamos en el máximo. Tiene 20 millones de kilómetros cuadrados y tiene una forma bastante irregular. Mientras que la placa de hielo ártica, la del Polo Norte, viene teniendo años de mínimo, ¿verdad? Y entonces lo que decía Miguel González, que me parece interesante ponerlo a consideración de los expertos, es que esto podía desbalancear el eje terrestre y ser por lo menos una de las causas de esta sismicidad que se ha observado en los últimos años, ¿verdad? Yo como climatólogo muy orgulloso, pero no sé qué le parece a los especialistas esta teoría. Sí, aclaro que mi especialidad es el aire. Yo para nada no soy geólogo, soy físico. Ah, perdóname, yo te confundí con un ¿Con Eduardo? Con un geólogo. Ah, con Eduardo. Conozco, ¿Será Eduardo Piacentini? Sí, claro. Claro, del servicio meteorológico, sí, muchos me confunden. Sí, yo soy físico, disculpame. estudio la atmósfera, por supuesto que conozco la física de la Tierra también y del lugar, pero por supuesto que hay muchas teorías. Por ejemplo, hay una teoría que trata de entender cómo se produce el efecto del Niño, que no tiene la periodicidad anual, lo cual sería entonces, por ejemplo, el Sol con sus ciclos, y no tiene una periodicidad que en realidad tampoco es exacta. Algunos años se da, los niños fuertes sobre todo, ¿no? En un periodo de 5 años, 10 años, etcétera, ha cambiado en el pasado, y es muy difícil entender de dónde saca la energía el Pacífico, porque esencialmente, como muy bien se ha explicado, un calentamiento de las aguas del Pacífico, de dónde saca esa energía. Y hay hasta algunas teorías que dicen que podría haber un aumento de los volcanes que se producen en profundidad, debajo del Pacífico. Pero hay otros que dicen, bueno, pero entonces tendría que haber toda la columna de agua del Pacífico. Así que efectivamente hay muchísimas explicaciones, teorías, pero terremotos van a seguir existiendo porque se están reacomodando las placas terrestres y una pasa encima de la otra, y eso produce fisuras en la superficie que las detectamos nosotros y que se viene produciendo desde el pasado. Su relación con el cambio climático, he visto, sí, algunos trabajos, se está investigando, pero en realidad yo le atribuiría mucho más a ese tipo de acciones que a un efecto del clima. Eduardo, ¿cómo cree usted que debe proteger el medio ambiente, deben proteger los gobiernos y los distintos sectores de la producción? Bueno, es una pregunta difícil de contestar en poco tiempo, pero la síntesis que yo haría es que para mí la mejor protección del medio ambiente es el uso racional del medio ambiente, ¿verdad? Es la intervención virtuosa. Fíjate una cosa, si yo tengo la laguna La Picasa, que es un humedal que da muchos servicios ambientales, y viene un señor que la quiere desecar para plantar soja, es una barbaridad, ¿verdad?
porque la laguna La Picasa le da napa a cerca de 10 veces su superficie. La laguna La Picasa tiene 50.000 hectáreas, le provee humedad a 500.000. ¿Te das cuenta de la barbaridad que sería para plantar 100 hectáreas de soja de secar La Picasa? Secás 500.000. En cambio, si viene alguien y dice, bueno, vamos a ponerle un sistema de estabilización a La Picasa, porque vamos a hacer piscicultura y arroz, por ejemplo, fíjate que es una intervención virtuosa, porque conservás el humedal que te da oxígeno, reserva de biosfera, napa, una cantidad de cosas, y además le buscaste una utilidad para que produzca algo. Porque cuando se trata de proteger la naturaleza al estilo museo, que es no tocar, no intervenir nada, pero generalmente se fracasa porque te entran los furtivos, ¿verdad? Suponete que vos hicieras una clausura de La Picasa, ¿verdad? Con alambrados. Después vas a tener que poner un ejército de mercenarios para evitar que la gente entre a cazar, entre a digamos, a hacer actos de vandalismo, como ocurre, por ejemplo, en los parques nacionales africanos, que no es una broma lo que digo. Uno ve inclusive, ¿cómo se llama?, documentales que vienen unos mercenarios que ellos contratan para perseguir a los cazadores furtivos, que ahí uno dice, bueno, ¿no sería mucho mejor darle un uso racional que no altere su fisonomía, su forma de funcionamiento, pero que justamente lo pueble en la medida correcta, como para que no se preste al furtiveo, ¿verdad?, al vandalismo extractivo? Que fíjate que la mayor parte de nuestros parques nacionales no están funcionando, porque como son clausuras, se meten los pastajeros con la vaca, con la cabra, y entonces ¿qué ocurre? La vaca y la cabra se comen los renovales de los árboles y lo que tenés es un bosque caduco. Entonces yo creo que viene por ahí, el uso racional. Fíjate, yo estoy en la provincia de Corrientes, en la localidad de Paso de los Libres, y justamente veníamos conversando con las autoridades del Ministerio de la Producción, que a Liberá se le está tratando de encontrar eso, encontrar la utilidad, conservarlo a través de la utilidad que aquí se ve sobre todo en el tema turístico, ¿verdad? Que es lo que puede permitir que ese tremendo bañado, es el humedal más grande de Argentina, es una maravilla, ¿verdad? Se lo salve, se lo mantenga como tal y continúe dando sus servicios ambientales. Eduardo, realmente muy interesante, les agradecemos muchísimo que esté con nosotros en esta mañana, pero lo tenemos que despedir. Bueno, ha sido un gusto, un gran saludo al colega, o cuasi colega Piacentini, con quien ha sido muy lindo intercambiar ideas, un cariño para ustedes y un saludo para nuestra audiencia. Gracias, igualmente. Hemos hablado con el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra, profesor de agroclimatología de la Facultad de Agronomía de la UBA, hoy con nosotros. Pregunte usted, charle con ellos, diga qué quiere saber de los notables. Y seguimos en esta mañana de los notables con estos temas que nos interesan: medio ambiente, producción, climatología, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Y nos afecta directamente. Estamos en línea con Enzo Campetela, él es meteorólogo. Buenos días, Enzo, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día a ustedes. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la Argentina frente al cambio climático? Y obviamente creo que prepararse sabiendo qué es lo que viene, porque parte de lo que viene ya comenzó a pasar. Algunos cambios generados a raíz de las propias actividades humanas, otros relacionados con obviamente una variabilidad climática que es parte de la naturaleza, pero bueno, lo que sabemos nosotros es que estamos teniendo, entre otros fenómenos, olas de calor cada vez más intensas, fenómenos de precipitaciones también puntuales e intensos, o sea, mucha precipitación en poco tiempo, más allá de, vuelvo a insistir con esto, ¿no?, de la variabilidad climática normal, pero lo que estamos observando es que Argentina está asistiendo a fenómenos intensos con mucho mayor regularidad en los últimos años, y esto puede ser parte de lo que
tengamos de aquí en adelante y sobre lo que habrá que lidiar y programar, planificar y actuar. Bueno, Enzo Campetela, vamos a contarle a la audiencia que está hablando con nosotros desde Bariloche y que es el responsable de tiempopatagónico.com. Así es. Bueno, ¿cómo se sintió el sismo? ¿Cómo lo vivieron y lo vieron desde allí, desde tu zona? No, bueno, aquí prácticamente no hubo repercusiones, fue mínimo, en algunos lugares de la ciudad solamente, digamos, la mayor repercusión fue en el centro del país, de hecho lo deben haber sentido más en los edificios altos de Rosario, de Buenos Aires, que aquí en Bariloche. Obviamente la parte de Argentina que más lo sintió fue Cuyo, así que nosotros en este caso lo vivimos como espectadores, siguiéndolo por televisión. Aquí en Bariloche hay una comunidad chilena muy importante y obviamente la noticia tiene una repercusión en función de esto también. Enzo, ¿qué tal? Buen día. Leonardo Stringaro te saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Hemos hablado en estas horas que han transcurrido mucho de el cambio climático y la preocupación desde todos los aspectos y fundamentalmente el global. Ahora, el ciudadano común que está escuchando, ¿qué recomendación se le da? No, hay que tener en cuenta que estos fenómenos de una u otra manera nos impactan a todos. Estamos hablando, cuando hablamos de clima, de fenómenos o de cambios a largo tiempo. Me parece muy importante allí rescatar el concepto de clima, que muchas veces se confunde con el concepto mediático de clima. No, el clima es el promedio del estado del tiempo a lo largo de muchos años. Para poder tener estructurado el clima de un lugar, yo necesito por lo menos 20 o 30 años de datos, promediarlos, y en función de eso establecer el clima de un lugar. Así que cuando hablo de cambio climático, estoy hablando de por lo menos cambios que llevan 30, 40, 50 años. Por eso recién comenzamos a hablar de esto en Argentina, porque en el mejor de los casos, las estaciones que más datos tienen un poco más de 100 años. Entonces, obviamente, recién comenzamos a sacar conclusiones en función de esto. Entonces, entender que estos cambios son cambios que llevan su tiempo. Lo que sí está ocurriendo es que, si bien estos cambios son de largo aliento, o sea, estamos hablando de largo plazo, estamos comenzando a observar en Argentina, en algunos lugares de Argentina, cambios a una velocidad mucho mayor a la que uno esperaba hace 10 o 20 años. Con lo cual, especialmente ustedes que están en la zona central del país, los 3 o 4 puntos que tendrán que tener en cuenta es lo que les planteaba recién al principio, ¿no? Las olas de calor comienzan a ser cada vez más intensas y extensas. Hay que tener en cuenta que en las olas de calor, más allá de lo que uno piensa, que la ola de calor la define la temperatura máxima, a las olas de calor, en el impacto a la salud de la persona, las define mucho más la temperatura mínima elevada y constante que la temperatura máxima. Y esto es lo que se viene observando con mucho mayor frecuencia en los últimos años. O sea, olas de calor con temperaturas mínimas muy elevadas durante muchos días. De hecho, estamos recién en el mes de septiembre y el norte del país ya está experimentando una ola de calor de varios días. El norte de Misiones y en algún momento también el norte de Formosa ha tenido una ola de calor de varios días con temperaturas mínimas por encima de los 25 grados. Bueno, este tipo de fenómenos es un fenómeno que en los últimos años se ha hecho mucho más recurrente y sobre el que seguramente habrá que estar preparado, porque esto tiene un impacto sobre la salud de la gente. Las olas de calor, cuanto más recurrentes son, más impactos tienen a nivel social. Otros fenómenos obviamente importantes están relacionados con las precipitaciones. Una tendencia bastante clara en el centro del país, en la zona en la que están ustedes, es ir hacia fenómenos intensos, tal vez más cortos, pero muy intensos, o sea, mucha precipitación en poco tiempo, que son los fenómenos más complicados para el manejo urbano fundamentalmente, y estos fenómenos ya se están dando con también una frecuencia mucho más clara en los últimos años, y es muy probable que se intensifiquen en los próximos 20 o 30 años, por varios motivos. Primero porque ha habido un cambio muy notorio del medio en el que estamos, por la agricultura, por la actividad humana de determinadas características. Obviamente esto hace que ante determinados fenómenos, como les contaba recién con las olas de calor o con los fenómenos asociados a las precipitaciones, haya una absorción, en el caso de las precipitaciones, muy diferente del suelo, y esto obviamente tenga un mayor impacto en los sectores urbanos. Así que estos serían los dos fenómenos más importantes. Respecto de los inviernos, este es un dato también importante, pero que tiene más impacto no sobre la vida cotidiana de la gente, sino sobre la vida productiva. Los inviernos tienden a ser más atenuados y más cortos en términos meteorológicos. Entonces esto también tiene, en algunos casos, impactos positivos. No todos los impactos del cambio climático son negativos.
En algunos lugares tendrá impactos positivos pensar en un invierno más corto, en otro no, por las enfermedades asociadas a temperaturas más elevadas. Y el cuarto punto que les mencionaba tiene que ver más con lo sanitario. Al tener un promedio de temperatura más elevada, especialmente en el verano, los vectores que transmiten enfermedades, especialmente los mosquitos, acceden a lugares que antes no accedían, y además estamos en condiciones de que otras especies de insectos que transmiten enfermedades avancen hacia latitudes más alejadas de los trópicos. Entonces, obviamente, a mayor temperatura, a mayor posibilidad de olas de calor, la incidencia del tiempo meteorológico sobre la salud humana también tiene ese costado, o sea, aumentan las probabilidades de transmisión de determinadas enfermedades que tienen como vectores, por ejemplo, insectos, cuya vía está muy relacionada con la temperatura, por ejemplo. Vamos a recordar que Enzo Campetela, más allá de estar en San Carlos de Bariloche, está documentando y pronosticando constantemente el sur de la provincia de Santa Fe. Lo hace en la localidad de Chavás o con la región de Chavás, y por eso aporta este dato tan interesante para nuestra zona. Sí, el meteorólogo, por cierto, más allá de estar en un lugar determinado, tiene que tener una visión general de la situación, más allá de que esté pronosticando, ¿no?, para un lugar. Y más hoy en día, donde los fenómenos están totalmente relacionados, o sea, en realidad siempre estuvieron relacionados, pero hoy tenemos mucha información para ver esas relaciones. Estamos hablando de un fenómeno como el Niño, que es un fenómeno que ocurre a miles de kilómetros de donde estamos nosotros, porque está relacionado con el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial, está bastante lejos de donde estamos nosotros, pero ese fenómeno que está lejano genera modificaciones en la circulación atmosférica que nos impactan a nosotros. Este año estamos ante un Niño intenso y los meteorólogos ya conocemos cuáles son estas interrelaciones, estas teleconexiones, así le llamamos nosotros. Cuando tenemos un Niño intenso se modifica la circulación en la alta atmósfera, en la alta troposfera, y en el centro del país tenemos un aumento en la cantidad de precipitaciones. Por eso el meteorólogo necesita tener una visión bien amplia y conocer lo que pasa, no solamente en el lugar en el que está pronosticando, sobre el que está trabajando, sino, te diría, que a nivel global. Enzo, uno de nuestros invitados de hoy aquí en el piso es Rubén Piacentini, que asentía casi todo el tiempo a lo que estabas diciendo, ¿no, Rubén? Sí, efectivamente, Enzo. Buenos días. Hola, buen día, Rubén. Hace décadas que medimos acá en Rosario la radiación solar, por ende tenemos que estudiar las nubes, por ende seguimos tormentas. Y efectivamente, en periodos del Niño intenso notamos que las tormentas en gran medida provienen de la zona del Niño, lo que ha llamado antes teleconexión, o sea, se conecta la zona del Pacífico Oriental, de Perú, Ecuador, y esas tormentas llegan hacia nosotros. Y a mí me pasó, te quisiera contar una historia muy interesante. Estaba en Salta, en un instituto de energías no convencionales, solar en particular, y su director me decía, hace semanas que no podemos medir nuestros equipos porque hay nubes y nubes y nubes, pero no precipitan, había sequía en Salta, y era que las nubes, era el periodo del Niño fuerte del 97-98, que produjo acá inundaciones en nuestras zonas muy importantes, y era que venían las nubes de la zona justamente de Perú-Ecuador, del Pacífico, la zona del Pacífico Ecuatorial, y que venían hacia nosotros, o sea, no precipitaban allí y llegaban acá, y acá sí se producía la precipitación. O sea que es un tema interesantísimo, y como mencionaste muy bien, el Niño intenso ahora, según los datos satelitales, por ejemplo, que nosotros estamos siguiendo muy de cerca también porque nos interesa saber ese tema en detalle, se está pronosticando en los próximos meses un posible Niño similar al del 97-98. Exactamente, hay un concepto muy interesante asociado a esto que estabas contando, porque se confunden mucho dos conceptos de los que estamos hablando, ¿no?, que es el fenómeno del Niño y el cambio climático. Me parece muy importante aclararle a la audiencia que el Niño es un fenómeno natural que tiene que ver con la dinámica natural de nuestro planeta y la interrelación del mar y de la atmósfera. El cambio climático, como les contaba al principio, es un fenómeno a largo aliento, es un fenómeno de larga escala en el tiempo. Lo que se está observando después de las investigaciones que se han hecho en los últimos años es que al haber un cambio a nivel climático, o sea, al haber un aumento en la temperatura global, hay mayor energía disponible que se suma al efecto del Niño. Entonces, y este va a ser un Niño muy interesante para su estudio, estamos ante la posibilidad de que el cambio climático exacerbe aún más los efectos del Niño. El momento más importante va a ser la primavera y la primera parte del verano. Hasta ahora
el 100% de los modelos coinciden en que se va a mantener una estructura clara de efecto niño afectando al centro y norte del país, especialmente al centro y noreste del país, con un incremento muy importante en las precipitaciones. Hace algunos días atrás publicaba en mi Twitter personal una de las últimas cartas de tendencia y nos está dando un promedio de más del 80% por encima de los valores promedios de lluvia, o sea, por encima de lo normal, en la zona en la que están ustedes, litoral, noreste del país y norte de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, en meteorología, ese valor es realmente muy alto para los próximos meses. Sí, te quería mencionar que al respecto ya hay países que están tomando medidas. Por ejemplo, estuvimos hablando con el profesor Boland de Australia del Sur, que es un estado de Australia, en donde para ellos se le va a producir sequía, ¿viste? Así como se nos da el niño a nosotros, para ellos se da el evento de sequía, y ellos ya están tomando medidas porque tienen, por ejemplo, incendios y alrededor de poblaciones, entonces hacen análisis de los bosques de la zona, por ejemplo, quitan ramas cerca de las poblaciones, o si van a hacer cultivos, entonces están pensando que para los próximos meses, al revés, ellos van a tener falta de agua, ¿no? Enzo, perdón, acabaste de decir una cifra que por ahí pasó por alto, ¿no? ¿Qué porcentaje van a aumentar las precipitaciones? No, hay buena aclaración. Los modelos indican que hay un 80% de probabilidad de que las lluvias estén por encima del promedio. Ajá. Te lo trato de explicar rápidamente con un ejemplo para que se entienda. Si vos no tuvieras ningún efecto forzante como el niño, y vos decís, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que en diciembre o enero haya precipitaciones por debajo de lo normal, en lo normal o por encima de lo normal? Bueno, si no hubiera ningún forzante, la estadística te diría que eso se dividiría en tres partes iguales, 33, 33 y 33. Sí. Eso es estadística pura. Cuando se hacen pronósticos de este tipo, son pronósticos probabilísticos, o sea, se aplica la probabilidad, son realmente estimaciones, a diferencia del pronóstico diario que te va a decir que mañana va a haber más lluvia o menos lluvia, la cantidad de lluvia, la temperatura. En este caso estamos hablando de probabilidades. Cuando hay un forzante como el niño, uno dice, bueno, en vez de ser 33, 33 y 33, la posibilidad de que haya exceso de lluvia está por encima del 80%, con lo cual es altamente probable, muy probable, que tengamos lluvias en exceso. Entonces, quienes tienen que tomar las decisiones, después se verá en el pronóstico más a corto plazo cuánta cantidad va a llover, pero el que tiene que tomar las decisiones tiene que saber que de acá a marzo, y especialmente en la última parte de la primavera y el verano, va a tener situaciones en las que hayan excesos importantes de precipitación. Entonces, para los que toman decisiones, son importantes esos datos que estaba contando. Sí, todos estos datos que estamos hablando, entonces dan por tierra con esto que por ahí dicen algunos gobiernos como que queriendo ser salvados, que los fenómenos meteorológicos no son inusuales. O sea, no hay una política ambiental adecuada entonces como para poder estar prevenidos. Y ahí hay todo un tema, efectivamente. Obviamente, fenómenos extremadamente intensos, más allá de que uno se prepare, el fenómeno supera en muchos casos, un huracán, por ejemplo. Obviamente, por más que uno esté preparado, un huracán me va a superar, pero obviamente el resultado pasa por cómo mitigar el efecto. Hay una anécdota muy interesante. Hace algunos días atrás leí una nota de BBC que me pareció muy relevante sobre el sismo en Chile. ¿Por qué Chile, teniendo un sismo de 8,4 y viene el sismo realmente muy fuerte, tiene menos víctimas que, por ejemplo, Haití o Nepal, que han tenido sismos menos intensos? Y cuando uno empieza a analizar el porqué, encuentra en que el porqué está del lado de la preparación de la gente y de la toma de decisiones. Porque el sismo de 8,4 es un super sismo, es enorme. Ese sismo, si hubiera ocurrido en Haití, hubiera producido millones de muertos, o cientos de miles de muertos. Bueno, aquí produce 11 o 12 muertos. Obviamente cada persona que fallece es una tragedia en sí misma, pero por algún motivo Chile ha logrado, y creo que esto es muy claro, y nosotros lo vivimos aquí en Bariloche en la época de las erupciones volcánicas, ha logrado aprender del problema y tomar decisiones en función de ese problema. Entonces, ante un evento muy intenso, obviamente uno va a tener daños, va a tener problemas. El gran tema es no tomar eso como excusa para no hacer nada. Hay que hacer y prepararse para eventos que están ocurriendo cada vez con más frecuencia. Olas de calor. La ola de calor es un evento meteorológico que le cuesta la vida a mucha gente, aunque no hay estadísticas claras, pero en Estados Unidos ya se está avanzando bastante sobre esto, y sobre el que los efectos son invisibles. O
uno siente calor, a uno por ahí no le pasa nada, pero hay gente que está sufriendo en carne propia ese evento y en algunos casos lo paga con la vida. Bueno, allí obviamente uno tiene que saber que si va a haber cada vez más olas de calor, debería tomar a largo plazo, a mediano plazo, decisiones para estar preparados ante ese tipo de fenómenos, que es un fenómeno que no tiene el mismo efecto que un temporal, que uno ve el efecto porque se caen árboles, porque se lastima gente, porque se inundan ciudades, pero tiene también su efecto muy relevante. A eso me refiero yo con la necesidad de estar preparados y que estos datos tienen que servir para tomar decisiones. Enzo, te agradecemos mucho tu presencia en este programa de esta mañana. Por favor, a ustedes realmente muchas gracias por haberme invitado y quedo a disposición para siempre. A los que quieran me pueden seguir en mi Twitter, en arroba ecampetela, porque todo esto que les estoy contando casi a diario yo lo estoy posteando ahí y me parece un buen ámbito como para poder interactuar con quienes están interesados en este tema. Ojalá que los que tienen que tomar decisiones, más allá del partido político y el momento político, tomen esto seriamente, porque este es un tema que va más allá de un gobierno. Estamos hablando de 30, 40 años, estamos hablando de cambios que llevan mucho más tiempo que incluso el cortoplacismo de 4 o 5 años de un gobierno, ¿no? Así es, así es. Gracias, Enzo, buenos días. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Buen fin de semana. Enzo Campetela, meteorólogo desde Bariloche con nosotros. Y uno de los, o varios temas de los que vamos a estar charlando en un ratito, humedales, huella ecológica, impacto y posibles soluciones del cambio climático, y un tema que recién me apuntaba muy bien Rubén Piacentini, que hace mucho que no se habla y que en un momento era furor, el tema del ozono. Eduardo Spiaggi, ¿cuántos, del 1 al 10, vamos a ponerle un número, cuánta información tiene la gente común sobre cómo cuidar el medio ambiente? Y entre 5 y 6 puntos. Pregunte usted. Y seguimos en esta mañana de Notables con María Beatriz Pilu Giraudo, Rubén Piacentini, Eduardo Spiaggi, y estamos en línea con Alcides, que está desde Zavalla. Alcides, buenos días. Alcides. Mira, mi nombre es Alcides, sí. Soy del Grupo Ecologista Génesis. Sí. Yo tengo una pregunta para la ingeniera Giraudo, porque en realidad lo que me está pasando a mí es que yo tengo información de médicos que está diciendo que nos estamos enfermando 3 veces más, hay 3 veces más incidencia de cáncer en las poblaciones rurales, y la escucho a la señora Giraudo diciendo que si se hacen las cosas bien no pasa nada. Entonces la pregunta es esa, ¿a quién le tengo que creer, digamos? Porque lo que dice la señora Giraudo lo dicen muchos ingenieros agrónomos. Bueno, buenos días, Alcides, y gracias por tu pregunta. Realmente no hay evidencia científica en el mundo que muestre malformaciones, problemas de muerte, problemas de enfermedad o incidencia directa del cáncer con el uso del glifosato y con el uso de los organismos genéticamente modificados. Realmente lo que nosotros siempre decimos desde la institución y como productores es nosotros nos basamos en la ciencia. Todo lo que es el desarrollo de las buenas prácticas agrícolas que promovemos está totalmente probado científicamente y en forma de experimental a lo largo de años, y para nosotros utilizar cualquiera de estos productos pasan una serie de regulaciones que también llevan varios años, y no solo de organismos del país, sino de organismos internacionales. Entonces nosotros lo que pregonamos es el uso de las buenas prácticas agrícolas, y el uso de las buenas prácticas agrícolas incluye la responsabilidad en la decisión de todos los fitosanitarios que usamos, en el momento que se usan, para qué se usan y cómo se usan, teniendo especial cuidado en lo que es la aplicación, no solo del operario que la lleva a cabo, sino de las comunidades aledañas. Y en ese sentido llevamos adelante programas en la institución y ahora tratando de hacerlos de mano de los gobiernos provinciales para que realmente esto se cumpla como corresponde. Está bien, Sí. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo se entiende entonces que hay estudios hechos en Necochea, por ejemplo, en momentos de lluvia, cuando está lloviendo, se analizó la lluvia, y en la lluvia se encontró glifosato, endosulfán, y en la Antártida, un estudio de la Universidad de La Plata,
apareció endosulfán, hexaclorobenceno en la Antártida. ¿Cómo es esto de las buenas prácticas que aparecen en la Antártida este tipo de venenos? Mira, por un lado, no es lo mismo hablar de glifosato y de endosulfán. De hecho, el endosulfán está prohibido. Eso es una clara muestra de cómo se va evolucionando, teniendo especial cuidado en la contaminación, no solo del medio ambiente, sino teniendo en cuenta la salud humana, fundamentalmente. Y realmente este tipo de cosas pueden ocurrir porque hay escurrimientos y entonces se pueden encontrar estas sustancias en el agua, pero no, insisto, no, si bien están medidos los niveles en los que se encuentran, no hay ninguna situación científica hoy que muestre que estos niveles encontrados generan algún tipo de problema para la salud humana. Eduardo, Sí. Eduardo Spiaggi. Hola, Alcides, ¿qué tal? ¿Qué hace? ¿Cómo te va, Eduardo? Yo ahí creo que tenemos que ser cuidadosos. Es decir, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dijo este año que, no estoy hablando de un médico cualquiera, sino la Organización Mundial de la Salud dijo que tanto el glifosato como el 2,4-D son probables cancerígenos en la salud humana o al ser humano. Entonces, creo que estamos teniendo evidencia ahí, creo que no coincido con Pilo, que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de buenas prácticas, de qué significan las buenas prácticas, porque vuelvo a decir, buenas prácticas no puede ser estar usando cada vez más agroquímicos, no puede, hay una contradicción eterna, y el consumo de agroquímicos en el país creció un 9% entre el 2014 y el 2015, entonces ahí estamos en un grave problema. Yo creo que no es una contradicción hablar de buenas prácticas con creciente uso de agroquímicos. Y si a eso le sumamos, hay muchos estudios dando vuelta, yo creo que ya hay bastante evidencia por lo menos para discutir esto, pero no se puede decir que no hay impacto, que el glifosato no causa impacto. Hay mucha evidencia científica que por lo menos lo pone en dudas, y si yo me baso en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que tanto el 2,4-D, que creció un 25% en su uso en nuestro país en el último año, que se diferencia con el 2,4-T, que es el agente naranja que se usó en Vietnam, con una sola molécula, por lo menos tendríamos que tener mucho cuidado al hablar de buenas prácticas. Sí, No, yo solo quiero decirle a Eduardo que yo no niego la posibilidad. Todo lo que nosotros usamos, todos los insumos que usamos, tenemos que estar en alerta, y por eso lo destaqué hace un rato cuando hablábamos de que tenemos que estar en alerta permanente y abiertos para la evolución del conocimiento en este sentido, y inmediatamente sacarlos del sistema de uso en la medida que esto se detecta. Pero hasta el día de hoy, y lo que hizo la IARC, que depende de la Organización Mundial de la Salud, que Eduardo está comentando, lo puso al mismo nivel de riesgo, de probabilidad, que por ejemplo el mate que tomamos todos en Argentina. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer, y coincido, ser muy cautos, no abandonar nunca la investigación en este sentido, porque no está ni más ni menos que en riesgo. Por un lado, la salud humana, y por el otro lado, la producción de alimentos que no solo espera Argentina, sino también el mundo. Ahora pregunto, en lugar de investigar una vez que se están usando, ¿no se debería investigar antes de que salgan al mercado? Sí, de hecho, por eso recalco los años que pasan desde que cualquiera de estos, porque también cometemos el error de pensar solo en soja, pensar solo en glifosato. Nosotros tenemos que pensar en todos los sistemas de producción y en todas las tecnologías, si verdaderamente estamos preocupados por la salud ambiental y humana. Y entonces, en ese sentido, todos los insumos que nosotros usamos se prueban durante muchísimo tiempo. De hecho, las compañías pierden muchísimo dinero en ese sentido. Después se recupera, obviamente, sí. Pero en descartar eventos que son desarrollados, porque determinadas regulaciones no los admiten y no los aprueban. Entonces está el periodo de prueba, post desarrollo en la empresa, que lo llevan adelante los organismos, y después recién ahí se puede utilizar. Y lo que nosotros también estamos trabajando intensamente en que estas compañías, en la medida que difundan nuevas tecnologías, las acompañen de una fuerte capacitación y concientización del uso responsable al respecto. Y como siempre, tiene que estar la reglamentación pública para que ello se lleve adelante. ¿Alcides?
Mirá, en principio estoy en total desacuerdo con lo que se está planteando la ingeniera. Yo tengo endosulfán en sangre, me hice un análisis de sangre, yo vivo en Rosario prácticamente, y tengo endosulfán en sangre, y yo lo que estoy viendo es de qué manera adquirí ese endosulfán. Te corto un segundito. Expliquemos qué es el endosulfán. Sí, tenés la ingeniera al lado. Sí, por eso digo, no dije quién, dije expliquemos qué es el endosulfán. El Para endosulfán el que no es sabe. un producto insecticida que se usaba fundamentalmente para el control de chinches, más allá de otros insectos, pero fundamentalmente para el control de chinches en el cultivo de soja, y que hace más de 3 años que fue prohibido su uso. Prohibido por cancerígeno. Porque, o sea, por distintas, o sea, no solo cancerígeno, porque ese es el otro problema que tenemos que tratar de ampliar nuestra capacidad de análisis. O sea, definitivamente es dañino para la salud humana, tiene problemas y también es contaminante para el medio ambiente. Entonces, eso es lo importante, o sea, estar actuando permanentemente en ese sentido, y ahí sí reconozco que tenemos responsabilidad todos y no todos las cumplimos de la misma manera. Porque quizás yo no conozco el caso de Alcides y realmente, o sea, excede completamente porque tiene que ser tratado por médicos, bioquímicos, ese tema, o sea, no, por supuesto que no de una profesional de la agronomía, pero creo que esas cosas son las que muestran la necesidad de estar trabajando permanentemente en investigación para que estas cosas no ocurran. Alcides, y te pregunto... De todas maneras, discúlpame, de todas maneras... yo tengo endosulfán, las buenas prácticas no sirvieron para este caso. Te pregunto, ¿qué significa que tengas endosulfán, digamos? ¿Qué te lleva? No, el porcentaje es muy bajo, muy bajito, y seguramente todos tenemos endosulfán y otros venenos. No me asustes. No te asusto, pero mira, en el Consejo Municipal de Rosario se hizo una presentación que se llamó Mala Sangre, y se analizaron la sangre de 11 concejales, por lo cual el resultado lo vamos a tener en la semana que viene si tenemos la suerte de que esté todo listo. Ahí vamos a ver cuántos venenos tenemos en sangre o tienen en sangre los concejales, que son los 11 concejales que se prestaron a estos análisis, ¿verdad? Sí. De manera que yo estoy convencido de que la verdad los ingenieros agrónomos deberían abandonar esta idea de las buenas prácticas, porque no hay forma de tener buenas prácticas aplicando venenos. Y lo voy a usar a Rubén Piacentini un segundito para preguntarle por qué tanto el endosulfán, el glifosato y demás se puede encontrar en la lluvia. Perdón. Evidentemente, como cualquier contaminante, como cualquier contaminante, digamos, que esté en la atmósfera, en el entorno, el agua pasa con la lluvia ácida lo mismo, que se produce en un dado lugar, está en el suelo, se evapora, el calor produce la evaporación, está en las nubes, está como parte de las nubes y luego cae, y ahí se genera la lluvia y la contaminación. Que nos llueva todo esto, ¿qué significa? ¿Nos hace mal? ¿No tiene ningún tipo de... son inocuos? No sé. En realidad, lo que dicen, de nuevo, yo soy físico, no soy médico. Bueno, no, obviamente. Pero te puedo responder en el sentido, porque sigo muy de cerca los problemas de la contaminación, en el sentido de que prácticamente hay una definición de que prácticamente nada es no inocuo, es decir, la mínima proporción podría llegar a serlo. Ahora, nuestro grado de conocimiento puede determinar que a un dado nivel, por debajo de ese nivel, parecería que no afecta demasiado a la población. Voy con Pilu, y Eduardo me levantó la mano también, pero primero las damas. Discrepo un poco con Rubén en este sentido, porque lo que se encuentra de estos productos, y no solo glifosato, endosulfán, sino seguramente muchos productos, incluso fertilizantes también que usamos en las lluvias, es por escurrimiento. Lo que pasa es que se aplicó sobre el cultivo o sobre el suelo, y entonces cuando llueve y hay escurrimiento de agua, y entonces en esa agua que escurre se encuentran estos productos. Eso es realmente lo que ocurre, y decirle al CIDES
que nosotros, por esta problemática que él está planteando, que yo creo que la palabra veneno tampoco es la adecuada, en el sentido de que estamos generando una postura ya por anticipado, y bueno, en ese sentido hay muchísimas sustancias que son veneno y que exceden a la producción agropecuaria. Me parece que en ese sentido tenemos mucha responsabilidad todos. Nosotros estamos llevando a cabo, y en convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, las distintas universidades, estas mediciones en distintas regiones del país, porque insistimos, nosotros como productores no solo tenemos la responsabilidad de producir alimentos, sino también tenemos la responsabilidad de cuidar la salud humana y el medio ambiente. Entonces, esto también es importante de que se lleve a cabo, y el compromiso de todos para ir midiéndolo y conociéndolo. Eduardo. Sí, una cosa con los estudios de toxicidad, hay que tener también cuidado con eso, porque los hacen las propias empresas y después se los presentan a los gobiernos para que los autoricen o no. O sea, ahí hay una especie de juez y parte complicada, digamos. O sea, yo me acuerdo cuando se empezó a usar el glifosato, algunos colegas, ingenieros y productores decían, lo podés tomar como el mate, justamente, no pasa nada. Y hoy me parece que comparar tomar mate con tomar glifosato no es lo adecuado. Ahora pregunto, esa gente que decía, ¿se puede tomar el glifosato como el mate? ¿Lo tomó? No, pero Agustín, me parece que eso es lo mismo que esta semana se dijo, se puede tomar medio vaso de cianuro. Sí. Es de una irresponsabilidad total. El glifosato, como muchísimos productos similares, están hechos y desarrollados para un determinado objetivo. Entonces es ridículo tanto las investigaciones que se hacen tomándolo o aplicándolo a organismos, inyectándolo, como comparándolo, que es tan benéfico que se puede tomar. O sea, eso es de una irresponsabilidad total que realmente todos tenemos que advertirlo y no permitir que ocurra. O sea, cada sustancia tiene que ser utilizada para lo que fue creado. ¿Alcides? Sí, mira, yo creo que esta discusión está muy bienvenida. Ojalá todos los periodistas tuvieran esta valentía de discutir estos temas. En mi opinión está faltando ahí un médico, que pueden ser el que explique, porque si bien como dijo la ingeniera, ella no es médica y no sabe explicar qué es lo que le pasa a un ser humano cuando adquiere algún veneno. Me apunta bien Oscar Cecini acá de que estaría bueno que también venga un médico, pero no tenemos más lugar, no tenemos más micrófono. Me lo contó, me contó delante esto, sí. De todas maneras no digo esto para que la opinión pública esté reflejada con lo que estamos planteando. Yo creo que es indispensable empezar a investigar y empezar a tratar las alternativas a este modelo de veneno. Insisto en la palabra veneno, porque los productos que se aplican en el campo están específicamente hechos para matar. Sí, yo creo que no es un prejuicio, están hechos para eso, vamos a ser honestos, si hay que matar una chinche la tenemos que matar, esa es la palabra. Entonces, bueno, se usa un veneno, que no está ni mal ni bien que se lo mencione, pero sí debemos trabajar en las alternativas, que es lo poquito que se toca en algunos puntos muy particulares, pero no se trabaja en profundidad. Dinamarca está trabajando para el 2020 va a ser todo orgánico. Es decir, Alcides, perdóname. Porque vamos a mezclar, si no, distintos sistemas de producción, y en realidad, por supuesto que todo tiene que estar en análisis, y bienvenidas las alternativas, porque eso es fundamental para los que trabajamos con organismos vivos y tenemos la responsabilidad también de promover la biodiversidad. Pero no podemos comparar la producción orgánica con la producción en la que estamos hablando, porque la producción en la que estamos hablando es la que alimenta al mundo, y la producción orgánica es la que alimenta al mínimo sector del mundo, que es el que mayor poder adquisitivo tiene. Entonces, en ese sentido tenemos que ser muy responsables y cuidadosos también de cómo abordar esa temática. Sí, yo creo que tiene razón usted, hay que ser cuidadoso, por eso estoy insistiendo en este tema, porque en Argentina, por ejemplo, Tonkin tiene un campo de 3.500 hectáreas de producción orgánica. La estancia Las Dos Hermanas tiene 4.000 hectáreas de producción orgánica. La estancia Las Dos Hermanas es una fundación inglesa, y adivina a dónde va todo lo producido, y con un valor agregado altísimo. ¿Por qué tenemos que seguir insistiendo en producciones que son contaminantes, que nos envenenan, que nos condicionan la salud, que nos hacen gastar fortuna en salud y fortuna en la compra de tóxicos, ¿no es cierto? Porque por lo que nosotros sabemos, estamos gastando en el año alrededor de 2.500 millones de dólares que se van del país, cuando se puede producir tranquilamente aquí
se pueden hacer producciones orgánicas. No, como se están Alcides, haciendo. insisto, debería saber cuánto paga la población que consume esa producción orgánica. Creo que son dos ejes de discusión diferentes y no contribuyen a lo que estamos buscando de llevar más conocimiento en este sentido. Hace rato que... El mayor conocimiento lo estamos dando porque estamos intercambiando. Usted está planteando la necesidad de seguir aplicando bien y yo estoy planteando la necesidad de no aplicar más nada. Es decir, estamos debatiendo esto justamente. Me parece que está bueno este nivel de discusión. Ahora, de nada hay que aplicar, Alcides. Se puede producir sin agroquímicos, perfectamente. Todo, por supuesto, lleva una transición. Eduardo ahí está presente y él puede explicar con lujo de detalle lo que yo estoy diciendo. ¿Se puede? Pero la realidad es que se puede producir sin agroquímicos. Tonkin, con 3.500 hectáreas, produce... Yo quiero si ya Alcides me dio pie, quiero decir lo siguiente. Es decir, convertir 40 millones de hectáreas o 20 en un día a la producción ecológica es difícil. Yo dije un proceso. No, yo ya sé, por eso yo estoy diciendo ahora que ya hay muchos ejemplos de los cuales yo participo de producción agroecológica en la zona de Casilda, zona núcleo de la soja. Son 10 hectáreas, alguien me puede decir, con 10 hectáreas no alimentamos al mundo, pero si hubiera miles de 10 hectáreas dedicadas a la producción agroecológica, nosotros tenemos rendimiento de soja no transgénica de 40 quintales, equivalente al que hace el vecino echando todo el combo de venenos. Hacemos trigo ecológico con los mismos rendimientos que dan los vecinos sin usar agroquímicos. Pero lo que pasa es que no se puede aplicar un modelo, y ojo con lo de orgánico y agroecológico. Lo orgánico necesita una certificación, tiene una ley, una certificación privada que es otro negocio. Nosotros hablamos de agroecología, ¿se entiende? De producción sin agroquímicos, pero certificada por la propia gente y que lo que se llama certificación participativa. ¿Esto qué significa? Las autoridades locales, la universidad, el INTA, pueden participar, auditar y decir estos son prácticas agroecológicas. Recién Rubén Piacentini hace un ratito me decía, no tenemos en cuenta que va a haber que alimentar a 2.000 millones de personas más en el corto plazo. Explícamelo un poquito más, o ahora lo hacemos público, digamos, Rubén. Sí, efectivamente, las proyecciones de la población mundial, en estos momentos somos unos 7.300 millones de habitantes en la Tierra. La mayoría chinos. Y europeos en mayor medida, asiáticos en mayor medida, también. Pero en realidad, si te pones a pensar, China tiene una reglamentación que tiene prácticamente un hijo por familia. Por el contrario, la India va a superar a China porque tienen mucho más hijos en ese sentido. Y esa población de aquí a mitad de siglo aproximadamente va a ser del orden de 9.000, 9.500 hasta 10.000 millones de habitantes. Pero claro, depende justamente de lo que decida China. Basta que China saque esa restricción para que haya mucho más personas. Así que menos que eso no. Por ende, nos tenemos que preparar para darle alimentos a esas personas y también darle habitabilidad, darle vivienda. Las ciudades del mundo está pensada, sobre todo en estos países donde hay mucho crecimiento, que se van a duplicar en poco tiempo. Entonces hay toda una infraestructura que desarrollar al respecto. Ahora bien, para todos, dicen que por estos días se ha descubierto que hay una especie de rama negra que sería resistente al glifosato en el cultivo de soja. ¿Qué hacer? Primero, no es en estos días. No, en estos días conocí la noticia. En este tiempo. En este tiempo, y es un problema creciente, y por eso es una de las cosas que quería que comentemos después, porque bueno, Eduardo fue uno de los primeros tópicos que instaló, que el crecimiento del uso de fitosanitarios, y entonces quería ponerlo en su contexto en ese sentido. Así que podemos darle un espacio a eso porque está ligado a los sistemas de producción. Pero más allá de eso, acerca de lo que venimos hablando, nosotros tenemos conexión con Tompkins, es más, estamos planificando hacer una chacra de investigación en conjunto porque creemos que podemos hacer transferencia de tecnología mutua, ellos a nosotros y nosotros a ellos, y el negocio de Tompkins no es rentable, o sea, lo subsidia la fundación de Tompkins y ellos, o sea, lo están totalmente trabajando en ese sentido para que realmente sea una propuesta que dé un resultado económicamente positivo por todas las otras ventajas que tiene en cuanto a cuidado del medio ambiente y lo que ellos plantean de producción orgánica, que como bien dijo Eduardo,
responde a una certificación. Pero creo que, y yo me refería a esto al CIDES y no por no intercambiar ideas, al contrario, nosotros tenemos que hablar en distintas situaciones, porque nosotros también nos consideramos agroecólogos, los productores de APRESID, porque nosotros trabajamos permanentemente diseñando tecnologías que preserven la salud humana y el cuidado del medio ambiente. Y para nosotros el uso de fitosanitarios no nos excluye de esta postura, porque nosotros estamos permanentemente escogiéndolos con el cuidado de su reglamentación de toxicidad y para su uso específico y con las condiciones que así lo hacen. Y hablando de el incremento del uso de fitosanitarios, lo que podemos mostrar es que en los últimos 5 años prácticamente todos los fitosanitarios que usamos en el campo son exclusivamente de banda verde, o sea que es la banda toxicológica más leve y bueno, en ese sentido también es una tranquilidad para nuestro modelo de producción. Leo. No, yo quería agregar que lo que se debe discutir, pienso, a esta altura de la charla, ¿no? Es el producto en principio, y como dice Pilu recién, si los agroquímicos que se utilizan en el campo están en banda verde por la Organización Mundial de la Salud, la discusión política debería ser frente a este organismo que tiene un estatus de certificación frente al mundo. Después yo creo en lo que se dijo que sobre las producciones europeas, o Europa productivamente no es rentable para mí en las experiencias que he vivido visitando algunas regiones, porque Europa tiene un modelo vinculado a la rentabilidad sustentada a través del turismo y subsidiada hacia lo productivo. Entonces el esquema es rentable cuando se subsidia con los ingresos del turismo las producciones europeas. Me parece que la política no actúa en esta discusión y se puede ejemplificar con algunos casos en la República Argentina. Argentina recién ahora, y va a pasar este gobierno y no lo va a lograr, va a discutir el uso de agroquímicos y fertilizantes en los campos, va a discutir una ley de tierras, va a discutir el desarrollo territorial de la República Argentina, y hay intereses particulares también en la política que no lo han permitido hacer. Sin ir más lejos, esta provincia, la de Santa Fe, ha tenido un ministro de la producción, que era Juan Carlos Bertero, y un ministro de salud, que era Miguel Capiero, y entre ellos dos no se podían poner de acuerdo sobre si había que eliminar el glifosato o no, porque uno decía que estaba en banda verde, otro decía que era nocivo para la salud. O sea que me parece que los extremos no sirven en la discusión y que el modelo político de la República Argentina vinculado a la producción todavía no está definido exactamente. Sí, Eduardo. Yo no coincido con el tema de discutir producto. El producto es una herramienta más de la producción, y yo creo que se puede ir en transición, si se quiere, a minimizar al mínimo posible el uso de venenos. Después el caso extremo. Yo creo que nosotros tenemos demostrado, y hay mucha experiencia en la Argentina. Yo no hablo de producción orgánica para mercados selectos, hablo de producción agroecológica, y hay mucha experiencia en la Argentina de producción exitosa. Y te hablo de todos los deben conocer, la Granja Naturaleza Viva en el norte. Lo que estamos haciendo nosotros es pequeña escala, pero los números dan perfectamente, porque en vez de vender el trigo a $1 el kilo que vale en la cooperativa, se vende harina elaborada, agroecológica, que vale 10 pesos el kilo, 8 pesos el kilo, y el productor saca un precio justo. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en esa dirección, en minimizar el uso de venenos y en pensar en otro modelo productivo, no pensar solamente en producto. ¿Alcides? Mirá, yo entiendo que que APRESID está trabajando en banda verde, en productos de banda verde, y esto me lleva a pensar qué pasa en Montemaíz, por ejemplo, que la incidencia de cáncer, que está aprobada por un estudio que se hizo de la Universidad de Córdoba, se triplicó, y las malformaciones de 1,5 por mil se fue a 5 por mil, de manera que los pueblos de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, Buenos Aires, que están siendo afectados por el aire mismo que respiramos, que están produciendo problemas graves de salud, no condice con lo que se está diciendo. Por eso insisto, y de acuerdo con lo que dice Eduardo, sí, yo estoy de acuerdo con lo agroecológico, por supuesto, ¿no es cierto? Pero en realidad hay que tender a eso, a investigar, a trabajar y a ver que, bueno, en un plazo, en un proceso de cambio,
tengamos una producción libre de agroquímicos. Se puede hacer, estoy convencido que se puede hacer, y las ganancias son incluso hasta te diría superiores. Las retenciones que tiene la agricultura orgánica en las exportaciones, salvo la soja que creo que tiene un 9%, el resto tiene un 5%. Se están quejando los productores de que tienen un 35%, pero tienen un 5% y no lo aprovechan. Alcides, te agradecemos la participación, sonó el top Bárbaro. y vamos a las noticias. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao. Alcides, desde Zavalla, un oyente. Rubén Piacentini, ¿cuánto del planeta ya dañamos? Bastante. ¿Cuánto Sí. sería? Un porcentaje, pongámosles un número ahora. Bueno, un estudio de los océanos, Sí. por ejemplo, dice que solamente el 4%, o sea, 96% de los océanos estaría contaminado. Los océanos. Sí. Además, por supuesto, de la superficie terrestre. Bien, y ahora si vamos, ya me levantó la mano Rubén Piacentini y le voy a dar paso primero. Pero tiene razón Oscar Cecchini, antes lo dije rápido y no era casualidad. No tengo idea de cómo se pronuncia en realidad porque todo el mundo lo escribe de formas distintas. ¿Cómo es? ¿Chemtrails? Sí, por chemical, por Ajá. química, digamos. Está bien, a ver. Serían trazas químicas. Sí. Algo así. Sí, son esas nubes que vemos que esencialmente dejan los aviones y es una condensación en la atmósfera del vapor de agua. O sea, son pequeñas gotitas que no estaban allí. Cuando pasa un avión, genera condiciones para que se generen. Pero, ¿qué Esas genera líneas- tanta polémica eso? ¿Casualidad eso? Sí, sí. No es ¿Casualidad casualidad. ambiental? No es casualidad, es el paso de un avión. Que por supuesto el paso de un avión y se tienen que dar condiciones meteorológicas para que eso se forme. Y efectivamente se observan, basta mirar hacia el cielo, muchas veces los aviones dejan esas líneas. Ahora, se mencionaba que, y he tenido que salir a responder sobre ese tema, primero que se hacían expreso. O sea, que estaban generadas para crear un mal, por ejemplo, Sí. sea en una ciudad, etcétera. No, eso es una cuestión natural de un avión que viaja y al viajar sus turbinas generan ese efecto. Si pensamos en Rosario, deben circular algunos aviones por día encima de Rosario. Sí. Imagínense ustedes lo que es Barcelona, París, Nueva York, Los Ángeles, ciudades donde eso basta mirar al cielo. Hacia arriba mi hijo justamente me comentaba Acá eso, también, que basta es mirarlo. enorme. Sí, pero quiero decir, la densidad que hay en esos sí. lugares, y sobre todo al comienzo de la mañana o al final del día, es enormemente mayor. Entonces, si hubiera habido un efecto, ya se hubiera detectado. Hay todo un sistema de control de la contaminación ambiental mucho más desarrollado en esos países que lo que tenemos nosotros y que no ha demostrado que haya un efecto real sobre la ciudad. Entonces no tienen nada de malo. Digamos, no tiene nada de malo. Como cualquier cosa que perturbamos, Sí. algún efecto tiene. Por ejemplo, en realidad está enfriando la Tierra, pero mínimamente, porque está generando más nubes, de alguna manera, en algunos lugares. Sí. Entonces, una mínima contribución produce. Y claro, si uno se pone a pensar, no solamente el motor del avión genera esto, sino también el combustible. Obviamente. Estamos consumiendo combustible. Ese combustible termina distribuyéndose en toda la atmósfera. O sea, pero eso es por existir. Lo estamos necesitando. Lo que habría que hacer, sí, es tratar de conseguir combustibles cada vez menores, que los aviones consuman menos combustible, y eso se está logrando de a poco, ¿no? Nuestros oyentes se comunican 422-9514, 422-9515 y en línea tenemos a María de Zona Sur. Sí, hola. María, ¿estás allí? Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy escuchando lo de los Chemtrails, que quiero hablar rápido porque los minutos en radio. Es todo mentira lo que están diciendo, no son condensación de vapor ni nada. Tienen bario, aluminio y un montón de cosas. Y cuando quieren fumigar algo, contratan a los Chemtrails. Los Chemtrails salen acá de Paraguay, de un probablemente una base norteamericana. Nos están contaminando todo el ambiente. María, todo mentira lo que dicen María, sí. como primera medida te pido que bajes la radio y que nos Sí. escuches por el teléfono, porque si no se genera un eco bastante Lo que importante. pasa es que casi no te escucho por el teléfono. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? A ver. Sí, pero te voy a pedir que bajes la radio igual, porque si no Sí, me sí, escucho sí, yo sí. la voz. Sí. Ahí está. Gracias. Sí, ahora sí, seguí. Bueno, nosotros hicimos la primer marcha anti-Chemtrail acá en Rosario, llevamos carpetas, metimos a la intendenta, no tuvimos ninguna respuesta, se hacen todos los onzos, ¿saben? Obama dijo que sí, que existen los Chemtrail, está todo en internet. Son rastros químicos en el cielo, hay varios libros.
Basta de mentiras, tienen que aceptar y contarnos qué están haciendo esos aviones. Esos aviones también los contratan los de la soja para que hagan llover. Y cuando se les va la mano hacen inundaciones, porque lo que le interesa es que en el subsuelo esté la cantidad de agua que necesitan para sembrar. Y si la gente se inunda, todo eso le importa poco. Los pools de siembras acá, uno de esos, el Grobo Copatel, que le dicen que es el Satanás de la soja acá, sabe bien de qué se trata. Esto contratan a los aviones para que le den la cantidad de agua que necesitan. Sí, la gente se inunda, le importa muy poco. Acá están todos en función de la soja. ¿Y sabes por qué no se puede... María, le vamos a dar la palabra otra vez a Rubén Piacentini, que es quien estaba explicándolo antes, a ver qué tiene para responder. Sí, discúlpeme, María, yo cuando he hablado me baso en datos científicos publicados internacionalmente en revistas que tienen jurado. O sea, la información que usted puede mencionar puede existir, existe muchísimo en la web. No puede. No, puede existir, le quiero decir, pero por favor, le pido, por ejemplo, usted dice que hace llover los aviones. Para que un avión pueda hacer llover, tendría que estar circulando con una cantidad de agua. Imagínese usted la cantidad de agua que puede llevar un avión. No, es contaminante. un proceso químico. No me tome de tarada, es un proceso químico que se hace con el baño, el aluminio, y un montón de cosas. Lo saben perfectamente. Lo que pasa es que de esto no se habla, está prohibido hablar de esto. Nos están contaminando, la contaminación está todo el día sobre los ríos, sobre el agua, sobre nosotros, sobre las plantas, sobre los animales. Lo que pasa es que acá hay una plata que le quieren cobrar a las empresas, a cargo de la provincia y de todas las provincias será, con el cuento de la contaminación, que es mucha plata, María, que se va a agarrar en los municipios. María, le voy a dar la palabra a Pilu, que estaba ahí. Dale nomás. No, María, yo simplemente le quería preguntar cuál es su profesión o cuál es su base de información científica, porque nosotros yo los que estamos... Una ciudadana preocupada. Ver, María, por eso, escuchamos, María. Discúlpeme, María, porque justamente acá estamos sentados 3 personas en las que no estamos en todo de acuerdo, al contrario, quizás en la mayor parte, cada vez que avanza el día, la mañana estamos cada vez más de acuerdo y son pocos los puntos que no acordamos, pero lo que sí estamos de acuerdo, y por la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en el rol que tenemos, es en pedir que toda la discusión se base en información científica. Claro, yo le voy a decir, acá en la facultad le dan plata para que arreglen la facultad y le dan plata al rector, por eso no se averigua nada. Yo no recibo plata de nadie ni voy a recibir. Y todo lo que tenga que denunciar lo voy a denunciar. Porque toda la gente que está en función, los grandes profesores, profesionales, agarran plata que le dan por abajo de la mesa, y por eso hasta ahora no se pudo decir que el glifosato es un agrotóxico, un veneno. Bueno, María. Porque están todos vendidos a los capitales. Yo no tengo papá, no tengo mamá que me pase plata por abajo de la mesa o que me atienda. Gracias, María, por estar aquí presente en este programa. Chantas. Gracias. Bueno, vamos a dejar este tema atrás. Vamos a pasar a un tema que me pidieron los 3 de hablar, así que probablemente genere alguna rispidez, como es la huella ecológica. Empezamos, Rubén Piacentini. Sí, cómo no, si me permite, quiero aclarar, tengo más de 4 décadas de investigación, he recibido todo... No diga la edad, Rubén. Tiene 42, empezó a los 2. Jamás en la vida mi opinión científica ha sido influenciada por el dinero. Lo quiero aclarar muy bien, porque no solamente a mí, seguramente los que estamos aquí en la mesa, si hacemos esto, lo hacemos por pasión, lo hacemos esto por educar a la población. Y por supuesto que comprendemos que puede haber una opinión distinta, pero tiene que estar fundamentada en datos científicos. Sí. Entonces, encantado. Si alguien nos prueba con datos científicos que estamos equivocados, lo vamos a aceptar. Vamos a aclararle a María, así como al resto de la audiencia, que aquí nadie está comprado para nada y que este programa se trata de disentir, por supuesto, pero de discutir en buenos términos ciertos y determinados temas. Y sería bueno chantas acá no existen. Que antes de hablar de otras personas, hablen con las personas de quien hablan, ¿no? Me parece además que es una de las reglas
del diálogo. Simplemente decir que no voy a aceptar de ninguna manera que recibo dinero de nadie, salvo mi sueldo en la universidad, para hablar de lo que hago. Y si tiene cómo demostrarlo María, que lo demuestre. Claro. Bueno, yo quiero agregar que nosotros como directivos de APRESID, la organización, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, todo nuestro trabajo es totalmente ad honorem, está totalmente prohibido cualquier resarcimiento económico. Me sorprendió que a Grobo lo nombró como el Satanás de la soja y lo conocíamos como el rey de la soja. Bueno, cada uno depende con el cristal que lo mire, ¿viste? Ahora sí, pasamos a otro tema como son las huellas ecológicas. Sí, muy interesante, se mencionó acá la huella ecológica. La huella ecológica es la cantidad de hectáreas. Se suele llamar efectivas, virtuales, porque en realidad no es que cada uno de los habitantes de la Tierra tengamos una hectárea a nuestra disposición, pero sí la usamos para alimentarnos, y puede ser tanto de tierra como de agua. Los peces, un caso típico, comemos también peces, pescado, ¿no es cierto? Entonces, el gravísimo problema que existe hoy en día es que estamos usando más de lo que la Tierra puede proveernos. O sea, estamos usando a cuenta de las generaciones futuras. Nos estamos consumiendo más de una tierra. Los habitantes, los 7.300 millones. Por supuesto que hay habitantes que consumen varias tierras y otros habitantes que consumen menos. Por ejemplo, países, ¿no? Sí. En el sentido de que es como si uno tuviera un ahorro y estamos gastando ese ahorro a cuenta. Ahora, pero siempre se dice que, por ejemplo, acá en Argentina podemos alimentar a más personas de las que realmente vivimos acá y alimentamos. Sí, pero los argentinos, por ejemplo, en el análisis de la huella ecológica, estamos del orden del promedio, 1,4, 1,7 tierras. O sea, si siguiéramos con nuestras condiciones de vida, directamente no nos alcanzaría la tierra. Digo, estamos usando a cuenta de, un caso elemental, estamos sobreusando el suelo. Si no lo reponemos, esto lo saben muy bien los agricultores, si no le reponemos todos los productos químicos que el suelo tiene. En el caso particular, el nitrógeno es bien conocido, pero el fósforo también, y hay una enorme cantidad de otros elementos químicos que necesita que le repongamos al suelo. Si no lo hacemos, estamos viviendo a cuenta. Esa es la huella ecológica. La media es de ese orden, y hay países que están ya gastando 4 a 5 hectáreas de huella ecológica, y eso hay que lograr urgentemente. Eso va en la dirección, y lo que se mencionaba anteriormente aquí, de que estamos desarrollando un consumismo exacerbado. Tendremos que cambiar nuestra matriz de consumo. ¿Pilu? Sí, nosotros justamente hacemos anualmente un congreso y el año pasado se llamó Otra Tierra, justamente por esta problemática planteada, no el año pasado, el anterior, hace 2 años, porque por esto que se habla que cuántos planetas vamos a necesitar si seguimos a este ritmo. La buena noticia es que haciendo las cosas bien está desarrollada la tecnología y en evolución para poder con este mismo planeta satisfacer todas las necesidades, y Argentina en ese sentido somos uno de los 4 países mejor rankeados en la oferta de tierra y agua que tenemos para abastecer la demanda. Volvemos a la responsabilidad, a la investigación científica, a la reglamentación pública que corresponde para que todos hagamos las cosas como corresponde. Chicos, nobleza obliga. Llega la comunicación de María en coordinación. María, nuestra reciente oyente, pidiendo disculpas a la mesa porque dice que se le soltó la cadena al final. Es bueno reconocerlo. Gracias, es bueno reconocerlo. Disculpada, María. Eduardo, la voz que faltaba en el tema de la huella ecológica. Digamos, agregando lo que dice Rubén, la huella ecológica es cuánta naturaleza necesita la sociedad humana para vivir, ¿no? Dicho de otra manera, en hectáreas o en naturaleza. Y estamos, algunos dicen, sobregirando la naturaleza. Bien. Creo que tenemos que centrarnos en lo que hacemos acá, qué hacemos en Argentina, cómo es nuestro modelo productivo. Y yo creo, por ejemplo, volviendo al tema de la soja, que, por ejemplo, sembrar soja en Salta, traerla en camión hasta los puertos de Rosario y sacarla en barco hasta China, es absolutamente antiambiental, digamos, por decirlo de alguna manera. El costo ambiental de hacer eso es absolutamente injustificado. Entonces, por más que sea rentable, es decir, lo que quiero decir es que cuando hay una rentabilidad también hay una externalidad ambiental que se transfiere a la sociedad. Cuando yo uso un agroquímico mal usado, y ese agroquímico escurre a la napa de agua o va hacia un pueblo, que lo hace un productor en su campo, ese es un costo que paga toda la sociedad. Es lo mismo, por ejemplo, que un motociclista que anda sin casco y le dice al zorro que lo para, le dice, pero es responsabilidad mía, si me mato yo. No, pero esa persona va a un hospital público, ¿no? Y se lo multan. O sea, acá yo creo que tenemos que empezar a pensar
¿qué hacemos con los costos ambientales, con las externalidades ambientales y con esta huella que se genera en un modelo y que tiene costos que paga toda la sociedad? En este caso hay algunas rentabilidades que son privadas y costos que paga toda la sociedad. Rubén Piacentini, porque creo que me estoy yendo un poco asustado de este programa, y lo tengo que decir. Si seguimos dañando la Tierra como la venimos dañando, como especie, ¿cuánto tiempo nos queda? No digo a nosotros, porque nosotros va a pasar a nosotros. Más o menos, como especie, ¿cuánto tiempo nos queda? Eso es muy difícil de estimar, por supuesto. Pero, por supuesto, el tema es absolutamente clave, por lo que decíamos antes, los escenarios. Y mencionaste lo del ozono, si me permitís, te puedo decir, tiene posibilidades la humanidad, después lo charlamos en detalle, tiene posibilidades la humanidad de crear condiciones, firmar tratados, por ejemplo, internacionales, y acotar los daños. La humanidad no tendría futuro si, evidentemente, seguimos de esta manera, pero sí tiene mucho futuro si cambiamos, y eso lo hemos hecho en el pasado y lo tenemos que hacer en el futuro. Prometo hablar del ozono en un ratito. Y entramos en esta última media hora del programa, en esta mesa integrada por María Beatriz Pilu Giraudo, con Rubén Piacentini, con Eduardo Spiaggi, y bueno, con nuestros compañeros, por supuesto, y vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado. El que quiera opinar, opina. Dice: no he escuchado en esta radio hablar del escape de cianuro de la mina en San Juan. ¿Acaso la Barrick Gold tiene pauta publicitaria? Sé que Monsanto sí. Cortito, todos los informativos de la mañana nombraron el tema. Es una radio informativa, evidentemente. También nos dicen a través del 7075, los sicarios de Monsanto les dirán que los venenos son buenos. Otra dice: si me voy a vivir al campo en búsqueda de mejor calidad de vida, ¿no estaré cometiendo un error? Casos de cáncer, malformaciones de recién nacidos. Y este otro WhatsApp nos dice: no he escuchado mencionar en el programa a la red de huerteros y huerteras de Rosario, cuya producción es totalmente agroecológica, nos dice Elda. Ahí, muy rápido, el trabajo de los compañeros que yo conozco, a todo el equipo ese, es un trabajo excelente, y recomiendo a todos los oyentes que vayan a comprar a las ferias de los miércoles, los viernes y los domingos en la calle Recreativa, así que todo el que pueda consumir esos productos y apoyarlos, adelante. Este fin de semana Este fin de semana va a haber un encuentro ahí en el Parque España de los huerteros. Y de Comercio Justo, de la red de Comercio Justo del Litoral. También invito a todos los oyentes que se acerquen en el almacén de las 3 ecologías. El tema de la huerta en Rosario tiene un episodio muy triste para la provincia de Santa Fe, que fue durante el gobierno de Duhalde, ¿no? Que él hizo que el sistema productivo frutícola de esta región caiga e ingrese la mercadería del conurbano bonaerense, ¿no? Eso fue lo que dañó mucho. Ojalá el gobierno de la provincia de Santa Fe logre revertir esta situación, que tiene que ver con lo que decías vos, ¿no? Producir en origen y vender en el mismo lugar, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido tenemos grandes posibilidades en todas las localidades del país, no solo a nivel provincial, sino que es una salida excelente para mejorar la calidad nutricional de las comunidades y también como excelente herramienta laboral para mucha parte de la población. Yo he escuchado, perdón, lo escucho, sí. No, quiero decir que es reconocido internacionalmente el esfuerzo que hacen los huerteros, huerteras de Rosario. Rosario, por la FAO mismo, está siendo considerada una de lo que se llama agricultura urbana, ¿no? Y quiero destacarlo porque nosotros participamos, la Universidad Nacional de Rosario, junto con la Municipalidad y la provincia, de un proyecto internacional donde hay investigadores de África, de Asia, de Holanda, de Estados Unidos, en un proyecto de agricultura urbana, periurbana, o sea, del entorno de la ciudad, forestación y su relación con el cambio climático. Y está sirviendo de experiencia internacional los resultados que estamos obteniendo. Así que felicito a los huerteros y huerteras de Rosario. A mí no me gustaría terminar el programa, o que terminemos este programa, sin que entre María Beatriz Giraudo y Eduardo Spiaggi hablen de... Viene un nuevo cambio político en la República Argentina. ¿Ustedes qué modelo piensan que es el que tiene que discutirse?
Nosotros, ya que abordamos este tema, quisiera transmitir este mensaje tan esperanzador para Argentina, porque con todo lo que debatimos toda la mañana, Argentina es tan rica, no solo en recursos naturales, sino en recursos humanos, que no solo podemos dar respuesta a la producción de commodities, que son los granos típicos como soja, maíz, trigo, sino que a los cultivos alternativos que hacía mención Eduardo, que tanto los necesitamos y que tanto nos ayudarían si hoy estuviesen desarrollados, por ejemplo, en el NOA, donde hoy en día el resto de los cultivos es una limitante por no tener resultado económico en positivo. Entonces, en ese sentido, en Argentina tenemos los recursos naturales disponibles, tenemos los recursos humanos idóneos y capacitados, tenemos la maquinaria, tenemos desarrollo de tecnología, tenemos redes multidisciplinarias, universidades, organismos de investigación públicos, privados, organización de productores, que también es bastante atípica en el resto del mundo. Mirando hacia adelante y con el cambio de gobierno, yo creo que lo mejor que podemos hacer, y esto hablo desde la institución y de nuestras lecciones aprendidas, nosotros hicimos un gran mea culpa público de no habernos involucrado, porque hace 30 años nos formamos por la preocupación de producir cuidando los recursos humanos y la salud humana, y nunca lo contamos a la sociedad. Entonces hoy en día tenemos esta distancia con el resto de la población que tiene miedo, que piensa que estamos contaminando, que somos explotadores, y entonces lo mejor lo que podemos hacer es primero acercarnos a la sociedad, abrir las puertas de lo que hacemos, intercambiar, debatir ideas, siempre, como le decíamos a María, poniendo la argumentación científica como condición, porque estamos hablando de producción de alimentos, energías, que son necesidades básicas para la humanidad, y no podemos darnos el lujo de hacerlo con ideas y no con fundamento científico. Pero el paso siguiente que también estamos dando y que es fundamental para el desarrollo político o el modelo político que queremos es involucrarnos. O sea, nosotros tenemos que ser parte del diseño de las decisiones de política pública, porque creemos que tenemos que llevar propuestas alternativas justamente basadas en todo el desarrollo que hacemos día a día desde la institución. Eduardo, el campo dice que este gobierno o este periodo no escuchó al campo, específicamente los productores es lo que dicen. ¿Ustedes fueron escuchados por el gobierno? Primero había que ver qué es escuchar, digamos, y a quién hay que escuchar. Yo creo que todos fueron escuchados en cuanto a las propuestas, bueno, ¿no? Yo lo que creo es que debemos discutir en una mesa con respeto, con todas las diferencias, qué modelo de país, y dentro de ese modelo de país, qué modelo de desarrollo rural queremos. Yo creo que este modelo tal cual lo tenemos no es sustentable. Entonces yo creo que tenemos que discutir tanto del punto ambiental, del punto de vista ambiental, del punto de vista productivo, del punto de vista ecológico, qué tipo de modelo queremos. Y yo creo que en eso, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe necesitamos sentarnos y planificar el ordenamiento territorial. ¿Dónde se puede hacer soja? ¿Dónde no se puede hacer soja? ¿Dónde se puede urbanizar? ¿Cómo se van a hacer los canales de escurrimiento de agua? Eso necesita ordenamiento territorial. Yo creo que tenemos que ir, por ejemplo, y a lo mejor es una aspiración de máxima, a que en cada superficie de los campos de los productores haya zonas de conservación, ya sea lagunas, ya sea bordes de campos sin pasarle veneno y sin pasarle agroquímicos, barreras forestales, diversidad. No es sustentable una agricultura de monocultivo, no es sustentable. No podemos hacer 20 millones de hectáreas de soja del mismo cultivo, no podemos, no es sustentable, tenemos que discutirlo. Pilu, sí, que levantó la mano. Quiero decir, o sea, que comparto, nosotros trabajamos en la sustentabilidad en los 4 ejes que mencionó Eduardo, y totalmente, incluso nosotros realmente nos sorprende cuando se habla de cosecha récord, cuando estamos hablando de un solo producto, realmente, y pensar en sistema de producción, hablando siempre de la soja tiene que ser una parte más de un montón de otras alternativas, y eso es fundamental, y totalmente de acuerdo, y está llegando a un límite máximo, sin lugar a dudas. La Facultad de Ciencias Agrarias de Buenos Aires esta semana dio un informe donde dijo que en un periodo del año, en una campaña agrícola en la República Argentina, hay 32 millones de hectáreas que no se utilizan, ¿no? Y que específicamente marcó el periodo donde no se siembra la soja y el maíz, ¿no? O sea que es una señal importante para observar. Totalmente, y en ese sentido nosotros venimos diciendo año tras año que deberíamos, lejos de recibir un premio de FAO, recibir un castigo, porque realmente producir por debajo de la potencialidad que tiene el país alimentos, realmente deberíamos recibir un castigo internacional. Es inadmisible. Me quiero ir a otro tema que me parece que también va a generar
o por lo menos un debate, y se vienen dando debates muy buenos y muy sanos, y vamos a seguir por esta línea. Rubén Piacentini me decía, hace mucho que no se habla del tema del ozono, y se me ocurre como disparador pensar, los agroquímicos, Rubén, ¿hacen mal, le hacen daño al ozono? En realidad los elementos que contaminan el ozono eran los gases freones y los gases halones. Continuamente se van agregando nuevos, pero en mayor medida son esos, los halones y los freones, que no se usan como agroquímicos. Eventualmente se pueden usar indirectamente, por ejemplo, para incendios se usan el famoso matafuego, que le llamamos, el contenido que tiene ese matafuego sí es un gas. Y el bromuro de metilo, por ejemplo, que es sí un producto que se usa en agricultura para combatir plagas. Entonces, en algunos casos, algunos de los productos sí están utilizados, pero en la mayor medida, por suerte, ya se han eliminado o reemplazado por otros. Pilu, ¿tienen algún estudio ustedes del tema del daño del ozono por parte de los agroquímicos? No, para nada, y no me atrevería a hablar de ese tema estando Rubén presente. Lo que sí, hacemos un seguimiento, obviamente, y por la preocupación que tenemos medioambiental, y bueno, con el conocimiento de que tuvo una recuperación en vistas del caos que se planteaba con vistas a futuro, ¿no? Yo quería agregar algo, perdón, que en esta etapa conclusiva uno más o menos va observando, después de que todos han hablado, algunos datos. A mí me parece, y lo pongo a debate, a ver si algunos de ustedes lo comparten, que en principio a la sociedad no le convence el sistema agroecológico porque no ve que haya una estabilidad de sustentabilidad alimentaria a nivel mundial. Y a la sociedad hoy en algunos aspectos tampoco le convence el sistema de la siembra directa, porque no ha visto que, como en el planteo de un sistema integral de manejo, no se respetaron las pautas fundamentales que fueron en principio la rotación de cultivos, ¿no? O sea, hoy la siembra directa sigue mostrando que el productor, por una diversidad de motivos, entre ellos uno que es el que no encuentra sustentabilidad en otros cultivos, no hace más que sembrar soja. Entonces, ¿cuál es la solución? Primero, si ustedes comparten esta visión, y después, ¿cuál es el principio de solución? ¿No? Porque esto es lo mismo, para que no entiende, es como si te dirían, vos te comprás un 0 kilómetro y tenés que ponerle nafta ecológica. Y vos decís, no me alcanza, para la nafta ecológica le pongo súper, ¿viste? Yo voy a agregar, y lo vamos a charlar después de la pequeña tanda que nos queda antes de cerrar el programa, voy a agregar algo a lo que dijo Leo, una pregunta. El gobierno nacional, este último gobierno nacional, habla mucho de que la soja es un yuyo, de que la soja no sirve, pero sin embargo le conviene económicamente que se siembre. Y también quiero saber su postura al respecto. Últimos 10 minutos de programa, Leo. Bueno, yo decía, y trasladando esto a lo que analiza la sociedad, y le preguntaba tanto a María Beatriz, a Pilu Giraudo como a Spiaghi, que da la impresión de que la sociedad no creyera que el sistema de producción agroecológica puede llegar a solventar la necesidad alimentaria, y como también daría la impresión que la sociedad no cree que el sistema de la siembra directa genera un equilibrio, porque en realidad como sistema de manejo tenía una premisa fundamental que era la rotación de cultivos, y eso no se está haciendo. Sí, yo creo que ahí cometemos errores, porque primero que el sistema de siembra directa, que es distinto a la siembra directa es una de las herramientas del sistema de siembra directa. Y entonces, hablar por un lado del sistema de siembra directa y por el otro lado de agroecología es un error, porque podemos trabajar juntos con la misma mirada e ir adaptándolos uno al otro. Eduardo planteaba usar menos fitosanitarios. Nosotros no podríamos estar más de acuerdo. La siembra directa acaba de mostrar en un estudio de 4 años con 12 organismos de investigación que es
como sistema, no solamente con la herramienta de siembra directa, asemeja los suelos cada vez lo más parecido como la naturaleza los entrega. Entonces, realmente, si pensamos en monocultivo sojero, claro que no vamos a tener ningún buen resultado, ni para el medio ambiente ni para la salud humana. Es un compromiso que llevamos adelante todos, lo que nos corresponde a nosotros desde la institución. Trabajamos intensamente justamente para que se respeten todas las buenas prácticas agrícolas que acompañan a la siembra directa, para así, mantenidas a lo largo del tiempo, poder dar garantía de sustentabilidad en el eje productivo económico, en el ambiental y fundamentalmente en el social, con fuerte compromiso del desarrollo de las comunidades en las que vivimos. Yo creo que la producción agroecológica sí puede dar respuesta a la alimentación local, regional y del mundo. De hecho, aprovecho para invitar a la gente, del 9 al 12 de octubre se hace el Congreso Latinoamericano de Agroecología en La Plata, ya mismo, dentro de un par de semanas, y vienen más de 300 investigadores y se presentan un montón de trabajos de todo el mundo y de Latinoamérica en especial, exitosos en esto. O sea, sí se puede hacer producción agroecológica con volúmenes adecuados, con rentabilidad, y ¿saben con qué? Con gente viviendo en el campo de vuelta. Me meto un segundito, sé que el tema a lo mejor es más largo, pero nos queda poco tiempo del programa. Eduardo, el tema de los humedales, que se está hablando tan ahora, los barrios privados, los countries que se construyen sobre humedales, ¿podemos hacer un resumen sobre el tema? Muy cortito, porque además nosotros trabajamos en islas. Sí. Y retomando la charla del principio que habló el invitado, los Esteros de Liberá no es el humedal más grande de la Argentina, lo tenemos acá enfrente, el humedal más grande de la Argentina, y en este momento, por ejemplo, una empresa holandesa compró 10.000 hectáreas, salió en la capital de ayer y salió varias veces, hizo unos terraplenes de 5 metros para evitar que entre el agua del río, y está sembrando soja con agroquímico, con todo el paquete tecnológico que está prohibido en los humedales. O sea, ¿qué quiero decir? Los humedales son ecosistemas muy valiosos para la sociedad porque cumplen dan un montón de servicios ecológicos y deben ser protegidos. La urbanización sobre los humedales es generalmente o casi siempre un error, no deben ser permitidos. Entonces, esos humedales deben ser conservados por los servicios ecológicos que prestan a nosotros y a la gente que vive en ellos. No me quiero despedir de este programa sin preguntarle a Rubén Piacentini sobre qué impacto hay en el cambio climático y, por sobre todas las cosas, qué soluciones tenemos para esto. Sí, los impactos son variados. El primero de ellos es que al aumentar la temperatura en la Tierra se están produciendo el descongelamiento de los polos, sobre todo el polo norte, ha comenzado también la Antártida, sobre todo la zona oeste, y los glaciales, el 90% de los glaciales de la Tierra. Y eso crea enormes problemas. El glacial es como un reservorio, como tener un tanque. Sí. Ese es uno de los impactos. Se habló también de la propagación de enfermedades. Con los profesores de Grugil y Van der Leeuwen de Holanda hemos hecho un estudio en donde mostramos que también el cáncer de piel, con el aumento de la temperatura en la Tierra, va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque sabemos que es debido a la radiación ultravioleta. Pero se ha estudiado, y lo hemos hecho, hemos obtenido datos, ciudades, por ejemplo, que estaban a la misma temperatura, aquellas ciudades, a la misma radiación solar, expuestas a la misma radiación solar, aquellas que estaban más cálidas tenían más casos de cáncer de piel. Es uno de los tantos ejemplos. Impactos hay de todo tipo, algunos hasta beneficiosos. La frontera agrícola se ha corrido hacia el oeste, pero la suma de todos los impactos en la Tierra es muy negativa. Hay ya personas que se tienen que desplazar. Bangladesh, la capital está teniendo un gravísimo problema, vivían millones de personas, se está aumentando drásticamente el número porque de la zona de la costa que se está inundando se están desplazando. Hay un país entero como Maldivas que tiene 1.200 islotes y algunos han desaparecido. O sea que tenemos problemas de todo tipo, pero hay soluciones. Y lo que ¿qué soluciones hay? Hay soluciones. Me quiero ir con un poco de esperanza hoy. Justamente, la queremos dar. La primera solución que aconsejaría es que seamos compradores conscientes. Cualquier cosa que compremos, preguntemos o observemos si el producto, acá esta botella que tengo frente a mí dice botella hecha con botellas recicladas. Este es un dato importantísimo. Quiere decir que no se tira y directamente no sirve para nada, va a un relleno, se vuelve a utilizar, se lo reprocesa. Entonces, hagamos todo tipo de análisis. Electrodomésticos, ya por suerte en Argentina, están calificados en cuanto consume. En el extranjero, usted va a comprar un auto y le dicen no solamente cuánto ahorra de energía, de combustible, sino cuánto ahorra de contaminación. Y fíjense qué interesante, sirve hasta para mejorar nuestra calidad de vida. Si aislamos las viviendas, vivimos mejor.
vivimos mejor. Un papá me comentó que llevó a su hijo en verano, que le dolía la cabeza cuando se despertaba, acá en Rosario, llevó a su hijo al médico. Y el médico le dijo, ¿dónde duerme? Dormía en un departamento alto, el calor de la tarde, se acumulaba en las paredes, y este chico, yo le hice el cálculo, el papá tenía el equivalente de 2 estufas eléctricas prendidas, y le producía problemas de dolor de cabeza. Si aislamos esa vivienda, ese chico va a dormir mejor, vamos a tener menos consumo de energía, menos gasto, y vamos a lograr entonces ayudar al planeta. Entonces, concretamente, resumiendo, y el último dato, si me permite, esto ayudaría a reducir la pobreza en el mundo. La pobreza hay que tratar de reducirla justamente reorientando a la gente que no tiene recursos con ahorro energético y con nuevas fuentes. No hacer que se consuman el combustible convencional, petróleo, gas, carbón, sino darle nuevas fuentes limpias de energía. Entonces, si recordamos, es eso. Compradores conscientes, ahorrar energía y usar fuentes limpias de energía. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado en este programa. María Beatriz Pilu Giraudo, la dama. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, yo me sumo a las posibilidades de que si hacemos las cosas bien en los sistemas de producción, podemos entregar por primera vez en la historia suelos en mejores condiciones a las próximas generaciones de los recibidos. Es todo un desafío y al mismo tiempo que cuidamos nuestro aire también. Así que posibilidades hay muchísimas. Argentina tiene una posibilidad de liderazgo mundial y sobre todo inserta como Latinoamérica. Eduardo Spiaggi, muchísimas gracias también a vos por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y sí, creo que la agroecología puede hacer un gran aporte a la región y al país. Rubén Piacentini, un gusto. Gracias por preocuparse por este importante tema para la humanidad y para nosotros. Gracias a Leo Stringaro por habernos acompañado esta mañana, nuestro colega, periodista. Un placer estar acá con todos ustedes. Agustín. Como siempre, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Vamos. Gracias. Los notables. Gracias. Producción periodística Guillermo Batalaro. Participación periodística Agustín Indelangelo. Operación técnica Luciano Badino, Nicolás Franceschetti. Musicalización Jorge Canepa. Coordinación Caterine García. Locución comercial y hoy, modestamente conduciendo y reemplazando a Sabrina Nardi, irreemplazable, Marcela César Fierro. Dirección general Oscar Cecini.